No hace falta explicación. Yo soy así, nací para cantar y ser feliz. Suena rock, cambia el clima. Se enciende todo. Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Primavera 2025 es sentir. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. No hay listas de canciones iguales a estos clásicos. Aún ayer no ligaba el amor. Menos esta vez estoy cerca de entender. Escúchalos donde valen. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Primavera 2025, sin filtros. Si tu marca vibra con lo nuestro, ponela donde suena el verdadero rock argentino. Ya no sé si importa, pero te pido perdón. Aunque no me arrepienta, porque tengo razón. Publicidad la radio del aguante. Primavera 2025 con identidad nacional. WhatsApp 2966 51 60 51. Desperta con clásicos que siguen datos. Sol, café y rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Primavera 2025, como a vos te gusta. El programa que despierta a Río Gallegos, Santa Cruz y la Patagonia con la información de primera mano y el compromiso de malvinizar nuestra agenda cotidiana. Buenos días, Malvinas. Hasta las 8 en el aire de Radio Nuevo Día. 100.9 desde Río Gallegos, Santa Cruz, para Malvinas y el mundo. Muy buenos días, amigos, amigas del 100.9 de Radio Nuevo Día, de YouTube, en Facebook, donde sea que nos estés sintonizando. Buen miércoles para vos, buena mitad de semana, buen comienzo de jornada para todos aquellos que están por salir al colegio, que están camino a llevar justamente a los más chicos de la casa. Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Nuevo Día, en el 100.9 del dial, como ya les dije, en YouTube, en Diario Nuevo Día, en Facebook también estamos transmitiendo en vivo. También te podés bajar la aplicación Radio Nuevo Día en Play Store, o alguno que ya está en la oficina y nos escucha a través del diarionuevodía.com.ar, entre otras vías de contacto, de encuentro entre nosotros. Mi nombre es Julián Quirós y hasta las 8 de la mañana te acompaño en esta propuesta que saluda a Río Gallegos, saluda a Santa Cruz y particularmente mirando al este saludamos a las Malvinas. Buenos días, Malvinas.
agradable en la ciudad de Río Gallegos y alrededor, aunque un poquito fresca, ¿sí? Si no saliste de casa todavía, llévate una campera, vos sabés cómo es nuestra ciudad. A esta hora apenas 2 décimas de grados sobre cero la temperatura, la humedad es del 80%, el viento sopla en direcciones variables a nada más que 2 kilómetros, hay una máxima prevista para este miércoles de 15 grados y chaparrones previstos para horas de la tarde y noche, pero de manera aislada. Viento de hasta 50 kilómetros por hora tendremos, sobre todo durante la tarde. La mañana va a estar muy agradable. Rápidamente repasamos la climatología en Santa Cruz, porque en el Calafate también la temperatura es de 2 décimas de grado sobre cero, pero la sensación térmica es de 2 grados 3 bajo cero a esta hora. La humedad del 81% y el viento sopla desde el este, en este caso a 8 kilómetros por hora. Máxima para Calafate pronosticada para hoy, miércoles, de 9 grados y algunas lluvias aisladas también pronosticadas para horas de la tarde y noche. Me voy hacia el noroeste de Santa Cruz porque en Perito Moreno a esta hora la temperatura es de 4 grados 6. La humedad del 74%, viento calmo a esta hora, por lo que no se registra tampoco sensación térmica. Miércoles que tiene una máxima pronosticada de 9 grados, una jornada con nubes y con algunas lluviecitas durante la mañana y tarde que sobre todo irán incrementándose o intensificándose hacia horas de la noche. Ráfagas también de hasta 80 kilómetros para la jornada de hoy en Perito Moreno. Y me voy hacia el noreste santacruceño, bajando por la ruta 3, entrando a Santa Cruz desde el norte obviamente, y subiendo por la ruta 3, saliendo de Santa Cruz, está Caleta Olivia, donde a esta hora la temperatura es de 7 grados 8, la sensación térmica de 4 grados 2, la humedad del 63%, el viento en Caleta Olivia sopla a esta hora desde el oeste a 25 kilómetros por hora, tiene una máxima pronosticada esta ciudad de 16 grados para hoy y unos chaparrones previstos, aunque en baja probabilidad para horas de la tarde. Si estás del otro lado, hacémelo saber, por favor, haceme sentir acompañado a esta hora, esta mañana de miércoles, acostado verdaderamente, y así como Liliana, que ya me saludó, y le mando un abrazo enorme a ella, y obviamente el deseo de un hermoso día para ella y para su gente, obviamente. Tenemos títulos que ir repasando, siguen aconteciendo muchas cuestiones en derredor de la justicia en Santa Cruz y particularmente del Tribunal Superior de Justicia, y es un poco algo de lo que te voy a contar. Los títulos que te cuenta el diario Nuevo Día a esta hora de la mañana. Saludo también obviamente a Cari y a Claudio, mis compañeros de la continuidad de la mañana, que sé que deben estar por ahí presentes, a quienes les mando un abrazo grande. Y justo que la nombré a Cari apareció, me dijo, che, Juli, atenti ahí al volumen. Ahí estábamos corrigiendo eso. Gracias, Cari, gracias, Clau, también, que están ahí activando seguramente los primeros mates de la mañana y preparando todo lo que será
la edición de miércoles de La Otra Gestión. Te dije que te voy a contar algunos títulos de esta jornada y obviamente lo que dejó el martes también. En términos locales, ayer una nueva resolución, un nuevo comunicado del Tribunal Superior de Justicia o de uno de los tribunales superiores de justicia. Vaya a saber uno a dónde derive finalmente esto, pero una resolución que lleva la nota de la doctora René Guadalupe Fernández, acompañada de Paula Ludueña, de Fernando y de Fernando Basanta, instó una vez más al vocal Daniel Mariani a dejar de tomar juramento y de arrogarse facultades que, según indica esta nota, no le son conferidas en este caso, porque recordarán ustedes que ha sido removida el presidente según esta resolución dispuesta por sus pares del Tribunal Superior de Justicia. Vamos a hacer memoria, porque esto me parece una tarea fundamental en este tiempo. A pesar de que, bueno, hay algunas cuestiones muy al detalle que pueden, digamos, quedar en el camino en este repaso rápido. Pero en el proceso de designación de nuevos vocales, que se votó anteriormente una ley para la ampliación del tribunal, hubo una judicialización mediante, a pesar de la cual la legislatura votó y designó finalmente a los 4 vocales en dos cuotas, vamos a decir, 2 primero y 2 después, todo lo cual fue o pretende ser anulado por los vocales ya existentes, quienes desconocen la actuación tanto de la legislatura como también de su par, de Daniel Mariani, quien fue quien en principio le tomó juramento a Acevedo y González Nora, y después, días después, hizo lo propio con De la Vega y Contreras. Bueno, esa situación fue desconocida y declarada nula por el Tribunal Superior de Justicia, que vuelve a instar a Mariani a cesar con sus acciones. Y sostiene, de hecho, que el accionar de Mariani configura una situación de extrema gravedad institucional y vulnera la seguridad jurídica y el funcionamiento del máximo órgano judicial. Debe abstenerse de arrogarse facultades que no le competen, señala esta resolución, fechada con el 14 de octubre, y que insta al doctor Daniel Mariani a cesar en toda actuación, emisión de resoluciones o comunicaciones que impliquen ejercer la presidencia del tribunal. Además, reitera el personal del Poder Judicial que la única autoridad válida es la que emana las decisiones adoptadas por la mayoría de los vocales legalmente investidos, recayendo la presidencia en Fernández en este caso, y advierte el texto que el incumplimiento de esta orden podría constituir desobediencia a una orden judicial y dar lugar a responsabilidades legales, según indica el texto mucho más largo, que, bueno, repasa un poco, historiza sobre todo lo acontecido y, en definitiva, le pide al doctor Mariani que deje de actuar como presidente, dado que, según indica justamente esta propia nota, la presidenta ahora es René Fernández. Y a propósito de esto hay que estar atentos. Sé que los compañeros, al menos los de Arriba del Día, están tratando esto al detalle, y los invito a quedarse en el aire de Radio Nuevo Día para poder repasarlo en la voz de Leandro Dolan, que estaba estudiando por lo que nos dijo ayer, porque ha comenzado o se ha desarrollado una sesión
otra vez, en este caso secreta, para avanzar en el juicio político contra el doctor Basanta, Fernando Basanta, que es vocal, o es uno de los vocales de los que estamos hablando. Y señalan que se avanzó a sala juzgadora el expediente por el juicio político justamente a Basanta. Y estuvo estudiándole, así que les voy a sugerir que si quieren escuchar a alguien embebido en este tema, se queden un rato, que cuando venga arriba el día, después de la otra gestión, Lea va seguramente a detallar. Y si no lo preparó, y lo estoy quemando al aire, discúlpeme, Lea, pero es un tema que ya tiene una larga data y que de hecho en alguna ocasión cuando hacíamos la revista ya por 2017 lo tocamos justamente a este tema. En el ámbito de noticias locales, ¿qué más queda en el tintero de cuestiones significativas que van sucediendo en la vida política? Justamente hay que seguir de cerca lo que acontezca dentro de la Cámara de Diputados. Ayer en nota con nuestros compañeros de Arriba al Día también estuvo el ministro de Energía, que habló de muchas cuestiones que hacen a la minería, a la explotación de hidrocarburos en la zona norte, pero también aquí en el sur de Santa Cruz. Y una novedad doméstica, si se quiere, que dejó en el final de la entrevista, un dato quizá de los menos significativos, pero de los que a los riovalleguenses más ataña o más de cerca ataña, es que los tanques de YPF, aquellos que se encuentran allí en la zona de la Costanera, en Almirante Brown y Chiclana, van a pasar a manos de la provincia, teniendo en cuenta, señaló Álvarez, que iban a pasar a la provincia la semana próxima. Esto ya no es ya no se utiliza esta planta como una planta de carga marítima, sino como un pulmón, digamos, de acopio de combustible, tanto de aviones como de nafta y gasoil. Y esos tanques han quedado en el medio de la ciudad, señala, y la idea es recuperarla para un desarrollo urbano. Así que los famosos tanques de YPF, los que están enfrente a lo que ahora conocemos como el planetario, otrora Villa Cariño, pasarán a ser de la provincia. El saludo a Mariana, que dice: buen día, Juli, a toda la audiencia. Arrancamos la jornada laboral. Buen miércoles, dice. Buen miércoles para vos, Mariana. Te mandamos un abrazo enorme y que tengas una linda jornada en este miércoles. En este miércoles y lo que resta de la semana, obviamente. ¿Qué más te cuenta el diario Nuevo Día a esta hora? Necesito que me digan, necesito que comenten, necesito que se expresen respecto de lo que les voy a contar ahora. Saludo para mi viejo, que dice: buenos días, Malvinas. Y para mi hermano también, Gaspar, que desde Capital Federal está en YouTube. Así que le mando un saludo al joven Gaspar Quirós. 2,4% la inflación para la Patagonia ayer. Necesito opiniones. 2,1 a nivel nacional y 2,4 en nuestra región, según indicó el Instituto de Estadística y Censo en la publicación que se desarrolló ayer por la tarde del índice de precios al consumidor, que es básicamente la inflación mes a mes, y en este caso estamos hablando de la inflación de septiembre. En nuestra región ha marcado el promedio más alto de 2,4%, como te decía, en lo que va del año. En lo que va del año, escucha bien. Según el INDEC, la inflación acumulada en lo que va de este 2025 es del 23,7%. ¿Le creemos? Desde septiembre del año pasado, es decir, en los últimos 12 meses,
La inflación fue del 35,4% interanual, según indica el Instituto de Estadística y Censo. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un aumento del 3,7%, es uno de los coeficientes más altos, al igual que transporte, que registra una suba, o que registró una suba en promedio del 4,6%. También salud registró un incremento del 2,6% y equipamiento y mantenimiento del hogar del 2,6%. Alimentos y bebidas no alcohólicas, quizá el ítem, el segmento que más miramos y que más nos preocupa porque tiene incidencia en el consumo diario, dice el INDEC, que fue del 1,9%. INDEC. Prendas de vestir y calzado, un 0,9%. Son, según el desglosado, los rubros donde hubo un menor impacto de la inflación en el mes pasado de septiembre. Como les decía, de enero a septiembre la inflación en la Patagonia es del 23,7%. Hasta aquí, con incrementos en vivienda y servicios del 41%, educación un 74,4% y alimentos y bebidas un 20,3%. Señala justamente el informe de precios al consumidor en lo que viene celebrando, aunque ya cuando está por encima del 2% quizás no es motivo de tanta celebración para el gobierno nacional, pero sí, digamos, se celebra el freno que de alguna manera señala que ha puesto el propio gobierno nacional y la gestión Milei particularmente a la inflación. Me dirán ustedes del otro lado si lo sienten así, si para ustedes ha sido mayor o cualquiera sea su impresión al respecto. Y si lo tiene cuantificado, mucho mejor. Omar nos dice: buen día, equipo. Este gobierno infla los números en todos los rubros. En los super hay productos que aumentan hasta un 20%. Y lo peor, hay gente que les cree. Carlos dice, yo dije Omar, es Carlos en este caso, a quien le mandamos un abrazo y obviamente le agradecemos por participar. Luis Gordillo también nos dice: saludos de Puerto San Julián. Vamos, la hermosa ciudad del centro de la provincia, y nos cuenta que allí hay una mañana no fría, pero sí un poco fresca, con 6 grados. Gracias por la data, querido Luis, que está allí en YouTube también sintonizando. Y ya que lo referencia, es cierto, hay 6 grados, aunque se siente 2 grados 5 apenas, porque hay viento desde el oeste a 19 kilómetros por hora. Hoy, máxima de 16 también, con viento y algunos chaparrones para Puerto San Julián. Aprovechamos a repasar. Son las 7:26, pasa rápido la mañana, les voy a confesar, o esta primera horita se me hace corta, así que vamos a empezar a ir de 7 a 9 y media, ¿sí? No, mentira, me están escuchando Claudio Vicario y dice: ¿cómo no va a noticiar de esta manera? No, mentira, chicos, de 7 a 8 estoy bien, suficiente, demasiadas tareas tengo a esta hora de la mañana como para venir y complicarme más la vida, así que de 7 a 8. Recién estamos arrancando. No se envalentonen, no se ceben, no se malacostumbren tampoco, porque esto es todo lo que puedo. 7:27 de la mañana en Radio Nuevo Día, o desde Radio Nuevo Día, en realidad estamos emitiendo para Río Gallegos a través del 100.9 del dial, y para Malvinas y el mundo a través de YouTube y Facebook. Vamos a escuchar a la gran Mercedes Sosa de su disco Cantora 2, junto con Gustavo Cerati, haciendo Zona de Promesas. Porque ayer arranqué muy fuerte con Iorio y hoy es necesario bajar un poquito. Perdí una batalla, quiero regresar solo
a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contarle mis plegarias. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Hay recompensa. Tarda en llegar y al final hay recompensa. En la zona de promesa, en la zona de promesas, en la zona de promesas, en la zona de promesa. Del disco Cantorados suena Mercedes Sosa junto a Gustavo Cerati en la mañana de Radio Nuevo Día en el 100.9 del dial, a través de las plataformas digitales donde también estamos transmitiendo en vivo y acompañándote hasta las 8 cuando venga la otra gestión. Si estás en YouTube, te quedás hasta casi la 1 de la tarde, y el día que Laura Andreone se decida, se digne a asumir que esto no es solo radio, iremos derecho hasta las 5. Pero bueno, hasta aquí es Buenos Días Malvinas, la otra gestión, arriba el día, un corte y después viene Fuera de Contexto. Así que cada día estamos expandiéndonos un poco más en YouTube, sobre todo, donde si estás ahora, deja tu like, y si no estás suscrito a nuestro canal, estoy haciendo algo de youtuber en Radio FM, pero bueno, es para los dos. Suscríbanse. Y si estás escuchándonos en el auto, frená en el semáforo y andá a la aplicación de YouTube y seguinos también. Y suscríbete, que te lo vamos a agradecer enormemente. Más novedades, en este caso de lo que sucede a nivel regional. Antes de irnos con lo nacional, que hay para hacer mermelada, para hacer dulce. En el Calafate hay una campaña solidaria que se desarrolla para ayudar a la sargento de la policía de Santa Cruz, Nadia Cáceres, quien
fue noticia este año y de hecho la entrevistamos también aquí en Radio Nuevo Día porque ella le salvó la vida a un niño de apenas días de haber nacido que se encontraba en una situación desesperante porque se había atorado y ella le practicó la maniobra de Heimlich y le salvó la vida básicamente a Benjamín, que tenía 14 días, 2 semanas y ahora Nadia, justamente esta sargento primera de la policía, sufrió un ACV, un accidente cerebrovascular, por lo cual ha sido trasladada a Córdoba, donde está siendo atendida por especialistas que no están, o que no, con los que no cuenta la provincia en este caso. Y desde el Club Talleres, uno de los espacios donde ella trabaja, lanzaron una campaña solidaria, venta de empanadas, también recolectan materia prima para producir alimentos y reciben ayudas económicas para justamente poder solventar los gastos que conlleva la estadía y todo el desarrollo de esta situación. Para nada feliz que le ha tocado vivir, que tristemente la está afectando en este momento. Es una mujer muy reconocida allí en el Calafate y obviamente la iniciativa solidaria responde justamente al accionar que ella ha tenido, no solamente en el salvataje de un niño, sino por su accionar diario en lo deportivo, en lo social. Así que entren a la nota del Nuevo Día, está allí en la sección de regionales y pueden tener la data para colaborar, así sea mínima la ayuda, pueden darle una mano tanto a Nadia como a su entorno justamente en esta situación delicada que atraviesa esta sargento primero de la policía. También un anuncio que en materia regional se oficializó ayer a través de la Secretaría de Estado de Minería, que depende justamente del Ministerio de Energía y Minería, porque anunciaron que se otorgó a la empresa Battery Age Limitada la autorización provisoria para iniciar su campaña de perforación en este próximo mes venidero, en un proyecto ubicado sobre el macizo del Deseado en cercanía de tres cerros, para la exploración de oro y plata. Así que en el ámbito minero, que es uno de los ámbitos en materia energética que el gobierno tiene cifradas expectativas para, obviamente aumentar la productividad y los ingresos por regalías sobre todo, y obviamente la generación de empleo, ¿no?, en nuestra provincia. Buenos días, Malvinas, buena jornada, nos dice, voy a chequear, Moni Biot, a quien le mandamos un abrazo. Ella nos decía el otro día que mientras iban al colegio nos escuchaban y después en casa, y justamente nos felicitaba también por la iniciativa. Te conté justamente noticias en términos regionales para también tener presente, ¿no?, lo que sucede más allá de las fronteras de nuestra querida Río Gallegos. Y voy a citar como última noticia una buena noticia que tuvo lugar en la cuenca carbonífera y que ayer justamente fue motivo de entrevista de Laura Andreon en Siempre Llegué Tarde, que habló con Franco Paz, hombre de la Fundación Somos Huellas Patagónicas, quien también habló con Cari Claudio en algunas ocasiones por el trabajo que se desarrolla. En el caso del diálogo de Claudio y Cari, recuerdo que fue en el marco de la declaración de Capital Nacional del Cóndor Andino de 28 de noviembre, y ahora se desarrolló o se llevó a cabo, digamos, la liberación luego de justamente un tratamiento que recibió Hualac, un cóndor que regresó a su hábitat natural luego de un proceso de recuperación que comenzó en el Calafate y que concluyó allí. Además adelantó detalles del Congreso de Cóndores y una situación muy particular y muy colorida que contaba ayer, o que describe, ¿no?, lo fantástico de la naturaleza.
es que cuando iban a liberar a Wallach, lo iban trasladando en una camioneta, y contaba Franco que iban varios cóndores acompañando de alguna manera la camioneta, como si supieran, como si presintieran, o vaya a saber de qué manera, sabían que allí había en esa camioneta uno de los suyos. Así que Wallach volvió a su hábitat natural, y obviamente una especie tan importante y tan significativa es una buena noticia en términos regionales. Y está bueno comenzar también a veces con buenas noticias, porque ahora se vienen algunas que te van a dejar preguntándote qué sucede, porque me voy al ámbito de las noticias nacionales, y de hecho también vamos a repasar algunos títulos y algunos audios de esta jornada. Bueno, ayer fue una jornada intensa de conferencia de prensa. No voy a poner audios de Trump porque están todos en inglés, pero bien vale la pena repasar un poco lo que fue la conferencia de prensa, donde estuvo presente nuestro presidente Javier Milei. Sí, bien dije, nuestro presidente, hay que hacerse cargo. Y allí, por ejemplo, Milei le entregó una carta enmarcada donde el Estado argentino, a nombre de Javier Milei, pide que justamente Donald Trump sea reconocido con el Premio Nobel de la Paz por lo actuado en Oriente Medio, particularmente en la Franja de Gaza. Se habló, ¿no? Y se aclaró porque Trump hablaba en principio de la reelección 2027, y es como se ve que no le habían explicado bien los muchachos cómo era la situación. Entonces, cuando le aclararon, digamos, que las elecciones ahora son, maestro, las elecciones son en 11 días, necesitamos que nos respaldes para esta elección, porque había quedado, digamos, la frase de si Argentina no acompaña a Milei, o si en las elecciones no triunfa Milei, vamos a dejar de apoyar a Argentina. Y obviamente eso generaba la pregunta, las elecciones son en menos de 2 semanas, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a apoyar durante 10, 12 días y después le vas a retirar el apoyo? Bueno, no fue así. No hubo anuncio tampoco concreto respecto de cuál va a ser el salvataje o el acompañamiento que justamente el Estado norteamericano, el Estado estadounidense, de qué manera, cuánto, cómo será justamente este salvataje o este apoyo, vamos a decir, que le va a otorgar Estados Unidos a Argentina. Pero bueno, hubo una reunión que de alguna manera se presume, para el gobierno sobre todo, positiva. Concluyó Milei después de la misma, ya pegando la vuelta a Argentina: si el país vuelve al populismo, Estados Unidos dejará de apoyarnos, señaló Javier Milei, quien agradeció obviamente el apoyo de su par, que de hecho le firmó también, le dio una carta firmada donde le dijo: soy tu amigo, le dijo Trump a Milei. También le tiró un centro respecto del MAGA. Referenciarán ustedes que uno de los eslogans de campaña y de la política de Donald Trump es hacer grande a Estados Unidos otra vez. Make America Great Again. De hecho, era una gorra roja que siempre usó Trump. Y en este caso le dijo Trump que Milei va a hacer grande a la Argentina otra vez. Habló muy bien de Argentina el presidente estadounidense, digo. Y Milei, como conclusión, dijo que la situación es clarísima. Si el país se alejara de la senda de las ideas de la libertad para volver al populismo, Estados Unidos dejará de apoyar a nuestro país. En su defecto, nos van a seguir acompañando, dijo el presidente de la nación. Mientras acá los influencers, tuiteros libertarios estaban señalando a Gerardo Wertheim, el canciller, diciendo: che, no le explicaron bien a quién y de qué manera tiene que apoyar. Y Wertheim dijo: yo no le voy a hacer caso a unos tuiteros con lo que digan,
está todo aclarado. ¿Qué dijo Trump a propósito de todo esto? Que es, me parece, la palabra importante. Si gana, vamos a ayudarlo mucho. Y si no gana, no vamos a perder tiempo. Aseguró que va a trabajar mucho junto a nuestro presidente Javier Milei y alertó que en caso de un resultado adverso tendrán a alguien cuya filosofía no va a permitir hacer a Argentina grande otra vez, dijo como parte de su alocución el presidente estadounidense, quien le agradeció justamente el regalo que yo le señalaba, esta carta que lo nomina al Premio Nobel de la Paz, y dijo, es hermoso, muchas gracias. También quien habló fue en esta reunión y que estaba a la derecha de Donald Trump fue Scott Bessent, quien dijo que la ayuda de Estados Unidos no se basa en si el swap entre Argentina y China se cierra o no. Dijo que es incorrecto pensar esto o decir esto porque su país no pidió terminar con ese acuerdo, pero dijo, no creo que deban hacer negocios. Cuando Bessent estaba hablando de esto, de esta situación, se metió Trump y dijo, igual, no creo que deban hacer negocios con China. A su vez que afirmaron que están tratando de desarrollar un acuerdo de libre comercio y aseguró que se va a hacer un tratado para ayudar a Argentina porque tenemos, o tienen en este caso dijo, grandes productos, señaló. Y como conclusión de toda esta situación, lo agarraron a la salida de la reunión al ministro de Economía, Luis Caputo, al ministro de Economía argentino, en este caso Luis Caputo, quien justamente hizo una referencia a este acuerdo, descartando que sea un salvataje de 8 días nada más, que pretenda de alguna manera salvar al gobierno por este lapso de semanas para llegar a las elecciones con aire y después ver qué hacemos, sino que es un acuerdo de acompañamiento al camino económico que tiene el gobierno nacional, aunque no dio precisiones de cómo, de qué, de cuándo, de quiénes, no, nada, no contestó ninguna de las 5 W, porque me parece que básicamente todavía no está cocinado. Pero los invito a escuchar antes que a mí al ministro de Economía, que habló justamente respecto de los avances en un eventual acuerdo con Estados Unidos. La reacción fue, digamos, diferente a lo que realmente la reunión fue, y porque hubo una interpretación errónea, digamos, si quiere una confusión, en función de que el apoyo del presidente y de los Estados Unidos iba a solamente hasta el 26 de octubre, dependiendo de las elecciones. No tiene nada que ver con eso. Lo que pasó realmente en la reunión, el apoyo del presidente Trump, es a la gestión del presidente Milei. Eso es lo que sí dejó claro. Imagínense que todo este esfuerzo que estamos haciendo desde hace meses, hablando con ellos y todo lo que estamos arreglando, no va a estar supeditado no va a estar haciendo esto Estados Unidos por 8 días y dependiendo de si una elección se gana por un punto o se pierde por 2. Lo que quiso dejar claro el presidente es que es la alineación de Argentina con Estados Unidos y del soporte que Estados Unidos le da a lo que es el camino económico que nosotros estamos siguiendo. Entonces lo que dijo claramente fue, mientras Argentina se mantenga dentro de este camino, entonces los vamos a seguir apoyando. Obviamente que si en el 2027 ganara el comunismo en Argentina, no me lo imagino al presidente Trump o al secretario del Tesoro Biden apoyando al comunismo, no. No sé si me quedó tan claro lo que dio muchas vueltas en principio sobre lo que pretendía expresar. Finalmente pudo darle un corolario Luis Caputo a lo que intentaba explicar, señalando básicamente no es un acuerdo y un apoyo por 8 o 10 días,
y no está sujeto a si ganamos o perdemos las elecciones. Pero sí, si vuelve el comunismo, término muy frecuentemente utilizado, pero que, bueno, si vuelve el comunismo, no creo que sigan apoyando. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar de vuelta una parte, a ver si nos queda algo en claro. La reacción fue, digamos, diferente a lo que realmente la reunión fue, y porque hubo una interpretación errónea, digamos, si se quiere, una confusión en función de que el apoyo del presidente y de los Estados Unidos iba solamente hasta el 26 de octubre, dependiendo de las... Bueno, ahí habla de la reacción de los mercados, que cuando dijo si en Argentina no gana Milei, no lo vamos a apoyar, y ahí hubo un movimiento de mercado inmediato que hizo que bajaran las acciones. A eso hacía referencia Luis Caputo en principio, en justamente charla con Pablo Rossi en A24. Se acercan las elecciones y a La Libertad Avanza finalmente no le permitieron reimprimir las boletas y ponerlo al Colorado Santilli en lugar de Espert. Va a estar Espert en la boleta. Y lo llamativo es el spot de campaña de La Libertad Avanza, en este caso, el cual vamos a escuchar en la voz del propio Santilli. Y en la voz también de Karen Reinhardt, que habló o que formó parte de este spot publicitario. ¿Quieren escucharlo a Diego Santilli? No sé si quieren escucharlo, pero lo vamos a escuchar igual. Diego El Colo Santilli. Y yo soy Karen Reinhardt. Estas elecciones, los argentinos decidimos si seguimos con el cambio que empezamos junto al presidente Milei o si volvemos al pasado. Así que cuando estés por votar con la boleta única, presta mucha atención. En la provincia, La Libertad Avanza es la primera opción, con la columna violeta y el águila. Vas a encontrar una foto donde está Karen y otra persona que bajó su candidatura. No te preocupes, porque marcando en el casillero estás votando a Karen, a los candidatos de La Libertad Avanza y a mí. Para votar al Colorado, marcás al pelado. Este 26 de octubre, acompáñanos con tu voto. La Libertad Avanza o Argentina retrocede. Diego Santilli y Karen Reinhardt, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Ay, no tiene remate. Para votar al Colorado, marcás al pelado. No lo nombran a Espert, lo obviaron. Perdón que me ría, pero... No, somos... Qué país, hermano. Qué hermoso país. Para votar al Colorado, votá al pelado. Porque hay un candidato que se bajó. Le faltó decir que tiene causas de narcotráfico, básicamente. O asociaciones con el narcotráfico. Pero... Y otra persona que bajó su candidatura. Ay, no te espera. No, si yo... persona que bajó su candidatura. No te... Vas a encontrar una foto donde está Karen y otra persona que bajó su candidatura. No te preocupes, porque marcando en el casillero estás votando a Karen, a los candidatos de La Libertad Avanza y a mí. Para votar al Colorado, marcás al pelado. Este 26 de octubre, acompáñanos con tu voto. ¿Qué son los McAllister, el pelado, el Colorado? ¿Quiénes son? Bueno, señoras y señores, afortunadamente estos no son candidatos de la provincia de Santa Cruz, que son ampliamente más dignos, Lo digo esto porque después me los tengo que cruzar y no voy a decir, no, son... se lo respeta. Diego Santilli, bueno, ahora es libertario, fue peronista, fue el PRO, fue tantas cosas. Y ahora llama a votar a un pelado para que en realidad los votos se los lleve él. No tiene remate, discúlpenme que me ría, pero a veces, ¿vieron? Hoy es 15 de octubre, rápidamente voy a entrar en el último segmento porque ya ha llegado Karina Taverne y en breve empieza la otra gestión. Quiero tomar algunas referencias antes de ir a las efemérides, que están sucediendo muchas cosas en el mundo, algunas que probablemente ni te importen, pero yo miro mucho a lo que acontece en la política mundial y
Hay ataques terroristas en Ecuador, por lo que hay preocupación sobre todo por la integridad del presidente, del joven presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Hubo un atentado terrorista ayer en realidad sí, vamos a decir un ataque terrorista porque fue con un coche bomba en pleno centro de Guayaquil, donde hay al menos un muerto y varios heridos. También hay un clima muy tenso, y esto lo repaso rápidamente porque hay que tener en cuenta también lo que sucede en el mundo. En Camerún, ¿qué me importa lo que pasa en Camerún? En Camerún hubo elecciones donde Paul Biya es el presidente hace 43 años, acompañado por, bancado, digamos, por Francia, que es la histórica, o el histórico país que coloniza justamente esas tierras. Bueno, pasaron 48 horas del cierre de las elecciones que lo ponían como perdedor a este dictador y tenía que entregar el poder. Y hay muchos problemas con los fiscales, con la Junta Electoral, que se acercan y quieren como dibujar. Que no, esta planilla está mal, acá no ganó la oposición. Y de hecho hay situaciones de extrema tensión que tienen como víctimas a los muchachos que van a poner la cara por parte de la Junta Electoral, y que de hecho en varias ocasiones hubo piñas directamente. Y en Madagascar también, en el continente africano, hay que señalar que el país también, con apoyo de Francia, perdió a su presidente, que se fue en avión, se fue en un avión militar, y ahora lo acaban de destituir también allí. Así que es un mundo convulsionado en líneas generales. Esto lo digo también para que no nos sintamos tan mal como argentinos después de escuchar un spot tal como el que acabamos de escuchar. Y decía que hoy es 15 de octubre. 15 de octubre en el cual hay varias cuestiones para repasar. Es el Día Internacional de las Mujeres Rurales, también el Día Mundial del Lavado de Manos, tratando de hacer referencia a la importancia del lavado de manos, que se puso de relevancia sobre todo en tiempos de pandemia. Nacía Michel Foucault hoy, un 15 de octubre de 1926, uno de los filósofos más influyentes sobre todo de la segunda mitad del siglo XX. Historia de la locura en la época clásica, Las palabras y las cosas, Vigilar y castigar son algunos de sus títulos más célebres. También se estrenaba El gran dictador en 1940, película que protagonizó Charles Chaplin y que es un hito en su filmografía, pero también en la historia del cine, ya que por primera vez fue una película que tuvo sonido, o que hizo Charles Chaplin una película con sonido, y que es una parodia básicamente del nazismo, donde Chaplin como actor y director hizo un doble papel de, por un lado, un barbero judío que sufría la persecución en una sociedad ficticia que se llamaba Tomania, y a su vez interpretaba al dictador que se llamaba Hinkel en ese caso, burlando justamente, o parodiando si se quiere, a Adolf Hitler. Nacía César Milstein un día como hoy, premio Nobel de la Paz. Se le entregaba, se lo reconocía como tal a justamente este científico, dije premio Nobel de la Paz, no, de medicina, y es el tercero argentino que obtenía justamente este premio. Nacido en Bahía Blanca en 1927, graduado de Ciencias Químicas de la UBA, trabajó en el Instituto Malbrán y luego también en Cambridge, Gran Bretaña, Inglaterra, en los años 60, donde desarrolló la técnica de anticuerpos monoclonales en los años 70, que permitió avances en la lucha contra el cáncer. Falleció en 2002. También en 2019, un 15 de octubre, fallecía Cacho Castaña a los 77 años. Y en el segmento efemérides malvineras o malvinenses, hoy 15 de octubre, también hay referencia justamente a nuestras Islas Malvinas, y tienen que ver en este caso con hitos recientes, si se quiere, dentro de la historia malvinera. Uno es se me escapa. Ahora lo busco y lo referencio porque se me acaba de cerrar la pestaña. Pero esas son algunas de las efemérides
de un 15 de octubre, como hoy día en el que coronaban justamente o condecoraban a César Milstein como Premio Nobel de Medicina. ¿Qué nos dice Carlos? ¿No se dan cuenta que se siguen aferrando al poder a costa de la miseria de la gente? Es obvio que esta gente se tiene que ir, dice Carlos. No sé si, no creo que esté hablando de mí, debe estar hablando del Colorado Santilli y compañía, me imagino yo. Son las 7:58 de la mañana y acá están Claudio y Cari ya dispuestos, más no Brian. No lo veo al comandante, ni siquiera me escribió, así que ya la veo venir a esta señoras y señores. Y podemos decir, no está el comandante, pero está Juli, parafraseando a Diego Santilli. No, pero acá no hay ni pelado ni colorado a esta hora todavía, así que no lo podemos parafrasear de tal manera. Pero bueno, en un rato vendrá. Yo lo dejo en buenas manos, amigos, amigas de Radio y Diario Nuevo Día, porque en un ratito nada más se viene la grata compañía de él y ella, de Claudio y Cari, que enseguida vienen con la otra gestión. Yo me despido esta mañana a las 7 de la mañana. Mi nombre es Julián Quirós. Mala mía, Brian, que yo estaba hablando mal de vos. Acá está el comandante. No se preocupen que ha aterrizado en buenas condiciones nuestro querido Brian Álvarez. Ahora sí me despido. Mi nombre es Julián Quirós, como les digo, y mañana a las 7 de la mañana reanudamos este compromiso llamado Buenos Días Malvinas. Buenos Días Malvinas, hasta las 8 en el aire de Radio Nuevo Día, 100.9, desde Río Gallegos, Santa Cruz, para Malvinas y el mundo. Pobreza, tan solo es el cristal de mi pasado que suena como copa en esta noche y abraza con su vino destapado. Mi hermano heredándome la picha, aquella que vistió también a un primo. Así fue que aprendimos el secreto de compartir los parches y el camino. El carnaval y el tango fueron cuna. Mi vieja me cantó duerme negrito, y en mi segundo hogar el gallinero. Mi viejo me soñó como angelito. La casa ningún living de una pieza, de los despertadores tan temidos, soñando que tal vez quizá no suene para ir a mi otra escuela de bandidos. Jamás podré bloquear a mi pobreza, tan solo es el cristal de mi pasado que suena como copa en esta noche y abraza con su vino destapado.
Arranca el espacio de las marcas que se la bancan. Esto también es rock. Primavera 2025 con presencia. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Inicio de espacio publicitario. Billetera Santa Cruz tiene algo para contarte. Ahora tu billetera preferida está como nueva, porque cambió su diseño para que sea más simple de usar. Además, tenés un 30% de reintegro todos los días en comercios de toda la provincia. Sí, 30% todos los días y 15.000 pesos de tope por cuenta por mes. Qué buena noticia, ¿no? Estrena billetera, la mejor forma de pagar. Billetera Santa Cruz de Plus Pagos. Gobierno de Santa Cruz. Para mayor información sobre el programa de beneficios, vigencias y topes, ingresá en santacruz.gov.ar/billetera Santa Cruz. ¿Necesitas resolver temas legales de familia? La doctora Cintia Valor, abogada especializada en Derecho de Familia, te acompaña en trámites como cuota alimentaria, régimen de visitas, cuidado personal, filiación y más. Con atención personalizada y compromiso, podés contar con asesoramiento claro y profesional. Comunicate al 2966-312744 o acércate a Rawson 73, departamento 302, tercer piso. También podés seguirla en redes, Instagram, @doctora.valor y Facebook, Abogada Valor Cintia. Doctora Cintia Valor, tu aliada legal en temas de familia. El Bingo de los Egresados 2025 llega a su final y se despide con un espectacular Bingo final. 8 partidas que salen o salen. En las primeras 5 partidas, 50 millones de pesos en efectivo. En la sexta partida, un Renault Kawi de 0 kilómetro. En la séptima partida, un Chevrolet Onix 0 kilómetro. Y en la octava partida, un Peugeot 2008 0 kilómetro. ¿Compraste el bingo de los egresados? Seguí este sorteo en vivo este 22 de octubre desde las 16 horas por nuestro canal de YouTube. Búscanos como Agencia HRB. Somos tu conexión con la suerte. En Tiendas Balbi, vestite vos y toda tu familia con la nueva colección Primavera-Verano 2026, denominada Tierra Latente. Tu instinto te llama. Colección exclusiva de Tiendas Balbi. 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y con tarjeta naranja. Hay Plan Z con 0 interés. Te esperamos en Avenida Kirchner 2259. Balbi, siempre te da más. Queremos recuperar la esperanza en Santa Cruz. Y hay algo que no nos van a quitar. Fuerza para salir adelante. Juan Carlos Molina, Moira la Nissan Sancho, Frente Fuerza Santacruceña, lista 502, diputados nacionales. Bon apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966-21-3013. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966-670263 o 2966-692553. También podés escribirnos a cooperativa megaintegral@gmail.com.
Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Un nuevo día está comenzando en la radio. Queremos ser parte de tu mañana desde el primer momento para contarte lo que sucede en la provincia. Desde Río Gallegos Santa Cruz en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio y 28 de noviembre. La otra gestión con Karina Taberna y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. Arrancamos y déjala que fluya. Estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, las 8 de la mañana con 10 minutos en la República Argentina y acá estamos apareciendo nosotros, dispuestos a darle continuidad a la mañana de Radio Nuevo Día 100.9. Recuerden que la programación en vivo empieza tempranito, empieza más temprano, empieza a las 7 de la mañana con Buenos Días Malvinas, conducido por Julián Quirós. Y acá estamos nosotros, la otra gestión, hasta las 9:30 de la mañana. Muy buenos días a todos. Karina Taberne, buen día, ¿cómo estamos? Muy bien, Claudio Lobos. Buen día, gente. Bienvenidos a este miércoles. Bienvenidos al 15 de octubre. Bienvenidos a la otra gestión. Después de que Juli ya nos dejó el aire calentito con Buenos Días Malvinas. Aquí estamos para compartir esta horita y cuarto y un poquitito más hasta las 9:30 de la mañana. Desde Río Gallegos, desde gran parte de Santa Cruz, para todos, para el mundo. Y lo escuchaba a Juli leyendo las efemérides diciendo que hoy es el día del lavado de manos, ¿verdad? Y antes una noticia, un spot de campaña de Santilli con desprendiéndose del pelado de Esper. Claro. Dijo, marca, si querés votar al Colorado, marca al pelado. Claro. Y digo, en el día del lavado de manos, nunca mejor aplicado. Totalmente. Qué bueno que estuvo eso, Juli. Estuvo muy bueno. Si ustedes no lo pudieron escuchar, por ahí se lo vamos a poner, ¿no? Para que lo podamos compartir. Te lo vamos a pedir, Juli, porque me hizo acordar a un bloque que tiene el programa Otro Día Perdido, el programa de Mario Pergolini. Se emite todas las noches por Canal 13. Tiene un bloque que es No Tiene Remate. El video que vamos a ver, lo que ponen en pantalla, es tan grotesco, ¿no? Que no tiene comentario final. No hay nada que pueda rematar eso que ponen al aire. Bueno, algo así pasa con el spot publicitario de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Una clara lavada de manos, despegándose del sospechado de haber sido financiado él y sus campañas a través del narcotráfico, nada más y nada menos, ya borrado de un plumazo, retirado definitivamente de la política argentina. Pero y nos venía a dar diputado, nos venía a dar lecciones de honestidad y otras cuestiones, ¿no? Era el del gatillo fácil también, claro, ¿no? Claro.
Mirá vos. Mirá cómo terminó. Mira. Bueno, pero sigue siendo diputado. Yo en eso por ahí un poco difiero, ¿no? Entiendo que vos hablás simbólicamente que su carrera política entendés que está sepultada, pero sigue siendo legislador. Es verdad. Bien, día del lavado de manos. Nos quedó ese hábito. Nos quedó ese hábito de pandemia. Sobreviviste, quedó, ¿no? El hábito ese de lavado de manos de pandemia. Y si no es así, ¿qué hábito quedó de aquella época? Yo tengo que responder personalmente. Personalmente sí, ¿no? A mí me quedó muy grabado el tema del lavado de manos y de tener el jabón blanco. Ya la tenía la costumbre, pero vos lo padeces instalado. Al lado del detergente está el jabón blanco, ahí, para el lavado de manos. Uno apenas va a tocar la comida, apenas llega de la calle y demás. Es una cosa que no puedo desapegar y mejor, me gusta que así sea. Está bien. Deberíamos tomarlo, ¿no? Si hay algo bueno, positivo que nos dejó la pandemia, esos hábitos, ¿verdad? Día de la concientización sobre el lavado, la importancia del lavado de manos. Tal cual. Muy bueno. ¿Cómo estás, comandante? ¿Qué contás? ¿Todo bien? Buenos días, amantes de la libertad. ¿Cómo estás? ¿No viste los mercados? Complicadito, ¿no? Los amantes de la libertad, complicados. No sé si era lo que esperaban traerse de Washington, de Estados Unidos. La pantalla que trajeron fue increíble, hay que decir, ¿no? Sí, pero bueno, el swap que todavía no aparece. No se firma y que lo dejaron atado, supeditado al triunfo o no al resultado de Milei en las elecciones. En un claro mensaje más que nada al electorado argentino. Creo yo, ¿no? ¿Qué te están diciendo? Bueno, si votás a Milei y si gana Milei o si le va bien a Milei este 26 de octubre, van a contar con nuestro apoyo. Eso es lo que te están diciendo. Tal cual. El apoyo pasa por Milei, no pasa por apoyar al pueblo argentino. Yo entiendo eso. Sí. Si le va bien a Milei, los apoyamos. Si no, bueno, arréglensela. Le faltó decir, hablando del lavado de manos también, ¿no? Para que él apoye a Milei, tiene que ganar las elecciones. Y las elecciones las gana con votos. Claro. Y los que votan son los argentinos. Por eso digo. Lo dejó atado a eso. No sabían cómo explicarlo después. La explicación de Caputo dejó más dudas, medio rebuscadísimo también. Clarín que dice Trump, y un textual de Trump, del presidente de Estados Unidos: Milei tiene mi completo y total respaldo para estas elecciones. Es lo que está acá Clarín. Trump tuiteó anoche, luego de una jornada de idas y vueltas sobre la Argentina. Tras recibir a Milei, el presidente de Estados Unidos, acompañado por Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro, había dicho que si Milei pierde, no seremos generosos con la Argentina. Claro. Sonó fuerte. Sí, por supuesto. Si Milei pierde, no seremos generosos con la Argentina. Y se interpretó que se refería a las elecciones del 26 de octubre. Claro. Esto hizo caer acciones y bonos argentinos hasta un 5%. Sí. El gobierno se movió rápido para aclarar las declaraciones del magnate, lo que logró al final del día. Trump, durante casi una hora, atendió a los medios estadounidenses y argentinos. Bien, y sobre este mismo tema, ¿qué es lo que dice Infobae? Que también aprovechamos y lo compartimos con ustedes. La advertencia de Trump sobre la vigencia de su respaldo al gobierno convulsionó la gira de Milei por Estados Unidos, que creo que, bueno, da una dosis un poco más realista desde mi punto de vista. El líder republicano, la pequeña bajada que hace también Infobae sobre este tema, anticipó al presidente argentino que la ayuda financiera de la Secretaría del Tesoro se reducirá si pierde las elecciones del próximo 26 de octubre. Esto fue tan contundente como lapidario y así aplastó las acciones argentinas que quedaron prácticamente todas en rojo.
La mirada de página 12, si él no gana, no seremos generosos con Argentina. Y la foto de tapa, Milei firmando tipo un libro de actas. Atrás se lo ve parado a Donald Trump y el título puede fallar. Claro. Ese es el título de la foto. Si él no gana, no seremos generosos con Argentina, dijo Trump, y el encuentro preparado para respaldar a Milei en las próximas elecciones se transformó en lo contrario. Esta es la interpretación de página 12. Inmediatamente saltó el dólar, se derrumbaron bonos y acciones y se disparó el riesgo país. Sin más anuncios, la reunión solo sirvió para dejar al descubierto la fragilidad de la posición oficial. Complemento eso también con un título de Infobae, porque hay 3 destacados en referencia a esta bilateral que se dio ayer en Washington, donde dice Luis Caputo, el ministro de Economía, dijo que el mercado hizo una interpretación errónea de los dichos de Trump, pero que se va a corregir. Mientras tanto, recordamos que el presidente ya volvía a la República Argentina y además de esto, parte del equipo económico continuaba en Estados Unidos a la espera de poder cerrar otros acuerdos que permitan un poco oxigenar y esperanzar el panorama para los mercados argentinos. Que ayer cerró, al menos el dólar en alza. Claro. En alza cerró el dólar. Vamos a ver cómo abren hoy, a las 10 de la mañana. Exacto. Porque básicamente eso es lo que define. Y creo que lo que fue a buscar Milei a Estados Unidos, que la pretensión era este anuncio antes de las elecciones, para llegar al domingo 26 de octubre con ese resguardo económico, aunque sea sin esa incertidumbre que estamos viviendo día a día en los mercados. Creo que así quería llegar, no que lo pateen para adelante. Esa era la intención de Milei. Esa era la intención, así que vamos a tener un día por demás convulsionado, por demás agitado y como siempre mirando las pantallas a ver cuál es la repercusión y qué es lo que hacen los mercados con nosotros, porque eso es lo que sucede. Ellos juegan y nosotros, lamentablemente, en muchos de sus casos, somos sus títeres, sus marionetas. Fresquita la mañana en Río Gallegos, 1 grado 8 décimas la temperatura, la sensación térmica 2 décimas de grado. Ambos registros positivos, pero ahí del 0 grado. El cielo está mayormente nublado, la máxima hoy prevista para hoy 15 grados centígrados, se esperan chaparrones hacia la tarde y lluvias aisladas hacia la noche. De todos modos, yo sigo manteniendo la mirada en el fin de semana y el pronóstico que no se modifica. Río Gallegos, sábado 20 de máxima, 8 de mínima, con viento relativamente calmo, y el domingo 23 de máxima y 9 grados de temperatura mínima. Cielo mayormente nublado, dice, para el domingo, pero sin probabilidades de precipitaciones. O sea, no habrá un sol radiante, mayormente nublado, pero muy linda la temperatura. Bueno, muy bien. Yo no me voy a ir tan lejos para contarles cómo está a esta hora Puerto San Julián. Y en general no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque dentro de un ratito nada más, y esto ya anticipando lo que vamos a compartir con ustedes en esta mañana de miércoles, nos va a estar visitando aquí en el estudio el diputado Pedro Muñoz, que representa a la coalición cívica ARI. Va a estar aquí en el piso de Nuevo Día en unos 10-15 minutos, entendemos, así que lo estamos esperando. Va a ser una de las notas de esta mañana. Así es. Después tenemos previsto contactarnos con la localidad de Puerto Santa Cruz. Vamos a estar hablando con una empleada municipal de esa localidad, Rocío Santana, se llama Rocío Santana, 14 años trabajando en el municipio de Puerto Santa Cruz. Y fue despedida en las últimas horas. Una causa judicializada con el municipio y así todo avanzaron y definitivamente la despidieron.
Ok, bueno, vamos a estar escuchando planta permanente su del historia. municipio, así que la hemos contactado y cerca o después de las 9 de la mañana vamos a estar hablando con ella. Vamos a poner el foco en Puerto Santa Cruz porque también hay una jornada de paro convocada por trabajadores de ese municipio, hoy y mañana. Bien, muy bien. En un ratito en Puerto Santa Cruz. Ahora en Puerto San Julián, a los vecinos y vecinas que nos escuchan y nos ven también por el streaming en esa localidad y nos escuchan gracias a nuestro amigo Tito Parada. Les decimos 7 grados 2 décimas la temperatura, 5 grados 4 décimas la sensación térmica, viento del noroeste a 10 kilómetros. El anticipo es de una jornada muy agradable en cuanto a la temperatura. Se esperan 16 grados de máxima, pero van a pasar por distintos momentos. Por la mañana, cielo parcialmente nublado. Por la tarde, chaparrones. Y por la noche, viento. Todo esto para hoy miércoles en Puerto San Julián, localidad donde quería mencionar que estuvo el candidato a diputado nacional y jefe de gabinete, Daniel Álvarez, recorrió instituciones y obras en ejecución en Puerto San Julián y lo hizo acompañado por el intendente Daniel Gardonio. También estuvo presente el concejal Francisco Yarzún y el secretario de gobierno del municipio, Omar Fernández. Recorrió instituciones locales y verificó el avance de distintas obras de infraestructura que van a mejorar la calidad de vida de los vecinos de allí, de Puerto San Julián. También se menciona que junto al intendente Gardonio, estuvieron visitando distintos lugares, el sector de los 300 lotes, por ejemplo, donde comenzó a hacerse efectivo el relleno con hormigón en la calle Colectora Sur, entre el acceso a Costanera Sur y la calle Raúl Alfonsín, hasta la intersección con Bernioli, camino a zona de Chacras. Esta obra, financiada con fondos del municipio, conlleva una inversión que supera los 1.000 millones de pesos en beneficio directo de 95 familias frentistas. Bueno, algunos de los lugares en los que estuvo el jefe de gabinete y candidato a diputado nacional, José Daniel Álvarez, en compañía del anfitrión, el intendente Daniel Gardonio. Me voy a Río Turbio con la información meteorológica. Amanece con 4 grados centígrados de temperatura y sensación térmica de 2 grados. El cielo está mayormente nublado, el viento está calmo, no voy a decir, porque no califica como viento para mí, del noroeste a 6 kilómetros en hora. Nubosidad 69%, parcialmente nublado, va a continuar la mañana, pero en horas del mediodía se esperan algunos chubascos. Algo de lluvia en horas del mediodía. Y el cielo después va a continuar entre nublado y mayormente nublado. Río Turbio hoy espera una máxima de 9 grados centígrados. Muy bien, y así seguimos recorriendo la provincia de Santa Cruz, la geografía provincial. Nos vamos a El Calafate para saber cómo ha amanecido, cómo está a esta hora de la mañana esa muy linda localidad. Hace rato que no visitamos Calafate, ganas de ir. Decirles que está fresca la mañana calafatense o calafateña, 1,8 grados la temperatura real, la térmica 4 décimas de grado bajo cero. Por suerte no hay viento, apenas corre una brisa desde el sudeste a 8 kilómetros en la hora. Hoy esperan una máxima de 9 grados y el cielo por la mañana va a estar mayormente nublado. Por la tarde y por la noche en el Calafate se esperan lluvias aisladas. Bien, seguimos recorriendo meteorológicamente la provincia de Santa Cruz. Me detengo en Gregores. Amanece con cielo nublado con una temperatura de 7 grados centígrados.
4 grados la sensación térmica, viento del noroeste a 22 kilómetros en la hora, nubosidad 91%, se esperan lluvias en horas del mediodía en Gobernador Gregores. La máxima para hoy 14 grados centígrados. No hay alerta meteorológica para hoy en ninguna región de la provincia de Santa Cruz. Bueno. Ni para hoy. Hoy es miércoles, ¿verdad? Hoy es miércoles. Ni para exacto. mañana, ni tampoco para el viernes. Para las próximas 72 horas es lo que está anticipando el Servicio Meteorológico Nacional, pero puede modificarse en algún momento. Perfecto. Algo que me había quedado y ahora lo pude encontrar cuando hablaba de Puerto San Julián, fue una publicación que encontré ayer en el Facebook del IDUB, donde daba cuenta que se había realizado la apertura de sobres para la construcción de la escuela, talleres y gimnasio de la Escuela Industrial número 8 en Puerto San Julián. El proyecto incluye la edificación de diversos espacios como aulas, laboratorios, sala de preceptores, asesoría pedagógica y sala de profesores. Ayer, reitero, se abrieron los sobres para construir este establecimiento. Escuela, talleres y gimnasio de la Escuela Industrial 8, reitero, de Puerto San Julián, con un plazo de ejecución de obra de 15 meses. No quería dejar de mencionarlo. Bien, 8 de la mañana, 29 minutos ya. Sí, por eso 8:30 de la mañana, rapidísimo. casi. Sí. En algunos minutos ya va a estar llegando Pedro Muñoz, como lo anticipaba Cari, diputado provincial de la coalición cívica ARI y candidato a diputado nacional también. Correcto. Vamos a recibir en vivo aquí a Pedro. Gracias por acompañarnos todas las mañanas, Andina Hermanos, SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística. Una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados, desafía todas las exigencias. Con base en Perito Moreno, Sandina Hermanos, SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Perito Moreno, a esta hora, 4 grados 6 décimas la temperatura, pero 1 grado 6 décimas la sensación térmica. Viento del oeste a 13 kilómetros. A esta hora, lo que dice el servicio meteorológico es que el cielo está nublado, datos de las 8 de la mañana, pero que en el transcurso de esta franja horaria hay pronóstico de lluvias y algunas nevadas. Recordamos que esto siempre les decimos generalmente, y en esta época esas nevadas es en zonas más altas. Por la tarde, pronóstico de lluvias aisladas y por la noche de lluvias también, pero más continuas. La máxima pronosticada para Perito Moreno y la comarca del Lago Buenos Aires en este día, miércoles, mitad de semana, 9 grados. Y el pronóstico para hoy, ¿no? Igual hacías referencia, lluvias y nevadas para la mañana de hoy, pero bueno, en realidad es para toda la zona noroeste de la provincia de Santa Cruz. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan. Y cuando trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día, tu día de la madre en Pampero, Avenida Kirchner 1724. Muy bien, Puerto Deseado a esta hora, 8 grados de temperatura, 4 grados 7 décimas la térmica, viento, sí ya hay, del oeste a 25 kilómetros. Hoy en Deseado esperan 16 grados de temperatura máxima, pero también variables en cuanto al tiempo. Parcialmente nublado por la mañana, chaparrones por la tarde y ventoso por la noche. Estación de servicio Ángel de Dios e Hijos, Sociedad Anónima, en Avenida Kirchner y Perito Moreno. El combustible de todas las generaciones, con la energía de Action para seguir tu camino. Y si haces una pausa, que sea en Spot, un espacio moderno, cómodo, pensado para que pases los momentos más agradables del día, con una tentadora propuesta en comidas y cafetería. Estación de servicio, Ángel de Dios e Hijos, Sociedad Anónima, 70 años de vida, nos impulsan todos los días. Y como vos ya sabés, si cargas 25 litros de cualquier combustible o gastás
consumís su equivalente en spot, participás en el sorteo por una Renault Guardian 0 kilómetros. Así es. Taxamarga te lleva al aeropuerto del Calafate, hay wifi en los colectivos. Vení, subite al cole, si no también podés consultar por el servicio de charter. Damas y caballeros, el aeropuerto de Río Gallegos está cerrado, pero ustedes pueden seguir volando. Taxamarga los lleva desde Río Gallegos al aeropuerto de El Calafate. En Río Gallegos suben al cole todos los días en varios horarios para llegar a tiempo al aeropuerto del Calafate. También pueden solicitar el servicio de charter de Taxamarga. Señores pasajeros, tengan ustedes buen viaje. Gracias por elegirnos. www.taxa.com.ar. La historia de Santa Cruz se hizo con esfuerzo, coraje y dignidad. Hoy nos toca a nosotros seguir escribiéndola con honestidad y coherencia. Vota Pedro Muñoz, diputado nacional, lista 47. Nos acompaña también Lotería de Santa Cruz para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Re Bingo y la que más paga con 3 sorteos diarios, la Quiniela Santacruceña, pero es la que más paga en serio, 80 veces a las 2 cifras. Recordá que mañana sortea el Mini Bingo Santacruceño, mañana jueves sortea el Mini Bingo Santacruceño. Tiene 6,5 millones de pesos en el pozo acumulado que juega hasta la bolilla número 40 inclusive, y también sortea el Re Bingo mañana jueves. 8,100,000 pesos de pozo acumulado a la bolilla número 40 en el Rebingo. Y recordá que en el cartón del Rebingo viene impreso un número de 3 cifras. Y si ese número de 3 cifras coincide con la cabeza de la nocturna de mañana jueves, ganás 100,000 pesos. Y el domingo también, por supuesto, sortea el Telebingo Santacruceño con un acumulado de 5,600,000 pesos. Muy bien. Y gracias a Etan, por supuesto, que me acompaña todas las mañanas aquí en La Otra Gestión. Recuerden, la nueva colección Primavera-Verano 2026 las espera en la esquina de Kirchner y San Martín. Bien, 8 de la mañana, 35 minutos en la República Argentina. Ya lo habíamos anticipado, lo queríamos tener acá en vivo con nosotros para charlar un buen rato. Un diputado provincial, candidato a diputado nacional por ARI Coalición Cívica. Buen día, Pedro, gracias por venir a la radio. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal? Buenos días a todo el equipo. Un gusto estar nuevamente por acá. Allá al comandante, nuestro comandante. Maestro. Claro, él es el que manda acá. Olvídate. Pedro ya sabe, porque pasó derecho, lo primero que hizo fue saludar al comandante. Así es. Bueno, Pedro, un gusto realmente. No Gracias. Siempre tenemos visitas en el estudio, a veces por nuestra dinámica, ¿no? De una horita y media tratar de comprimir. Ahora nos ayuda mucho y nos descomprime justamente Juli, que empieza a las 7 de la mañana con Buenos Días Malvinas, así que ahí tenemos un complemento genial. Pero bueno, con esta dinámica, este perfil que tenemos de programa, no siempre tenemos invitados, casi nunca. Así que te queremos agradecer mucho. No, muchas gracias a ustedes. Que nos visites. Bueno. Y también decirles a ustedes que tal vez no están tan acostumbrados a que tengamos visitas y que lo tutiemos. Hay una cuestión también de mucho conocimiento y generacional, ¿no? con Pedro. Por eso tenemos es un tema que a veces tengo que trabajarlo, ¿viste? Porque siempre acostumbrado a entrevistar gente mucho más grande que yo y ahora muchos funcionarios, ministros, intendentes ya son más chicos jóvenes que nosotros. Claro, entonces, pero bueno, por ahí siempre es bueno mantenerlo, el usted, pero a veces no sale, a veces sale. Más, por ahí cuando te entrevistamos a vos. No pasa nada, al contrario, muy por el contrario. Pedro, ¿cómo estás llevando esta campaña? Digo, también con todo lo que está pasando con tu trabajo, en el bloque, en la Cámara de Diputados, ¿cómo vas sopesando? ¿Cómo vas? Eso, exactamente, sopesando el tema... porque obviamente que hay una responsabilidad y la tengo que cumplir y ya la asumí al principio cuando me preguntaron si iba a tomar licencia. Hoy dije que no, porque no correspondía en el entendimiento de que había una responsabilidad allí que
estoy cumpliendo y bueno, estos días ha tenido y ha cobrado un vuelo especial el tema de la legislatura por todo lo que ha acontecido, fundamentalmente con el tema de la justicia, con cuestiones que tienen que ver con situaciones institucionales que se han puesto en juego y que también, ¿no? Ahí, como lo dije yo en mi alocución días pasados respecto a la ampliatoria, hay una disputa, diríamos, política fuerte que va más allá de la cuestión judicial en sí, ¿no es cierto? Que en lo particular entendía que había que hacer una reforma, pero un poco mucho más integral, que incluía el tema de la modificación del tribunal, pero bueno, en el medio había una cautelar que entendía que había que cumplir y después avanzar, cuestiones de estas, más allá de entender que la ley, si bien yo no la acompañé, no es inconstitucional. Pero bueno, estaban estas cosas, se habían mezclado, obviamente que iba a haber, porque cada ley que se sacó que tocaba algo de la justicia fue judicializada por la propia justicia. Esto hay que decirlo porque hay una situación de que se quiere mantener, es real, lo digo con conocimiento de causa. Y en esto entra en juego la disputa política, lo judicial, y bueno, nos encuentran en esta situación, hoy ya con una cuestión hasta interna, si se quiere, del mismo poder. Ya no hay, no solo es una disputa de los distintos poderes en cuanto a los reconocimientos de las acciones que están llevando adelante, tanto el Ejecutivo, nosotros, o el mismo Poder Judicial, sino que internamente también. ¿Dónde va a terminar? Y posiblemente termine en un debate en la Corte, ¿no? Veremos. Exactamente, es una cuestión que puede llegar a finalizar así. Sí, hay una puja ahí donde todos los días nosotros acá decimos un capítulo, lo decimos, porque a veces lo vimos como una novela, pero trágica, ¿no? Porque estamos hablando de la justicia de la provincia de Santa Cruz. Y por ejemplo, hoy el tema destacado del Nuevo Día, con la firma de René Fernández, el Tribunal Superior de Justicia reafirmó su presidencia y denunció a Mariani por grave desobediencia institucional. Esto lo habíamos leído ayer como título de la jornada, pero al revés, del otro lado, que Mariani reafirmaba su presidencia. O sea, y esto sigue ahí, ¿no? Una cinchada parece, y en el medio los santacruceños, que es lo que decimos siempre, no merecemos esta justicia. Pregunto, entre todo esto, estas novedades, también hubo otras que pasaron a hacer en referencia al tratamiento del pedido de juicio político al doctor Basanta. Pero digo, estos temas que nosotros los tomamos como prioridad, políticamente hablando, informativamente hablando, están en la agenda, abrís cualquier medio de la provincia de Santa Cruz y está entre los primeros 3 títulos. Cuando vos recorres la provincia... La gente te pregunta de esto, el vecino. La gente pregunta, la gente sí tiene una noción respecto a qué hace la justicia o qué no hace la justicia con tantos casos que le han pasado y que lo han vivido en las distintas localidades con obras inconclusas, a cuestiones de corrupción y todo, pero no en la cuestión institucional de la justicia. El concepto de lo que plantean los vecinos es, bueno, la justicia que hace... O cualquier caso, hay un montón de cosas demoradas, juicios, diríamos, civiles, familia, bueno, tantas cosas, o va al reclamo y está abarrotado de juicios algunas cosas y se demoran. Desde ahí sí te puede llegar a plantear una cuestión y te puede plantear con respecto a la justicia, de que ve en esta sensación de que tenemos aquí que no hay ningún acto de corrupción que haya investigado la justicia, eso sí te lo ve. No la cuestión fina de la institucionalidad y de lo que está pasando, no pasa por ahí, pasa por el tema central, el tema del trabajo de las distintas aristas que vos la veas. Aquel que tiene trabajo que no llega, que te está reclama que le mejoren un poco para superar el nivel de superar la línea de pobreza. El otro que está angustiado porque mantener el trabajo a la cuenca, y el tema de la gente de ICRT fundamentalmente que sostiene la vida económica fuertemente de allí, y te dice, bueno, veremos, están en ascua respecto a esta situación que está ahí, que todavía nadie se hace cargo de ese 49%, bueno, toda esta situación. Y en el norte está pidiendo la reactivación. Vecinos de 40, 50 años que estaban trabajando en el petróleo, 20, 30, 20, 25 años de servicio casi, que han quedado en la casa. Y están esperando la reactivación
de todo esto. Vos le preguntabas de Fomicruz, de esas cuestiones de fondo, diríamos que sí nos deben interesar a nosotros, por supuesto. Claro, hay que seguir. Que las tenemos que seguir y que el periodismo también las tiene que seguir, pero no es la agenda del vecino. La agenda del vecino no es la agenda. La agenda del vecino puede ser la justicia en función de la falta de respuesta a sus reclamos y planteos, o la justicia en líneas generales respecto a alguna cuestión de corrupción y cosas, pero y cosas de esta naturaleza. Pero no en estos ida y vuelta, en estas peleas palaciegas, como se decía anteriormente, que no pasan por ahí. Es más, te podrán decir, che, en vez de estar con este tema, ¿por qué no se dedican realmente a que funcione? Que funcionen las cosas y que las causas salgan mucho más rápido, no estén 16, 17 años, 15, ¿viste? Eso sí te lo plantea. Ahora, el tema laboral es el tema de donde vayas, es el tema de la reactivación de la economía, donde vayas. Pasa por el laburo. Se pasa por el laburo de las distintas variables, ya te digo, la gente de comercio que planteando de que está ahogada, que no se reactiva y que por lo tanto no puede pagar o no puede tomar un trabajador o reduce sus gastos y pide al gobierno igualdad de condiciones con el que está que tiene un emprendedurismo, que también está en la misma situación y entonces pide igualdades para compensar esto y pide emergencia comercial. Que esto lo han planteado en todos los lugares donde uno ha estado, aquí en Gallegos, en Caleta, bueno, en todos los lugares en la zona norte. Lo planteó la federación. Lo ha planteado la federación, lo cual yo adhiero, que tiene que ser de todas las partes, los municipios también, ¿no es cierto? Pero vos tenés impuestos provinciales, tenés impuestos municipales, creo que de conjunto debe buscarse la vuelta para ayudar en esta etapa. Es una etapa crítica, Parece que la inflación no se fue. No porque hayan subido tanto las cosas, sino porque el sueldo quedó tan abajo que para el caso es lo mismo. Está en una sensación diríamos, de falta de reactivación. No se está viendo en ningún lado. Efectivamente, ¿a cuántos días está llegando la gente? Los últimos días es un padecimiento. Sí, ni siquiera a fin de mes. Es mediado de mes. Es tarjeta de crédito, la mayoría de los vecinos es eso y bueno, ir pateando la pelota. Y la cláusula gatillo, a propósito de inflación, 2.4, la inflación en Patagonia. La cláusula gatillo, que el aumento va a ser de ese 2.4 que viene tarde, porque venimos corriendo a la inflación de atrás, porque este 2.4 de aumento que van a tener los que están adheridos a la cláusula gatillo se va a hacer efectivo los primeros días de noviembre, pero es una inflación que corresponde al mes de septiembre, o sea, venimos corriendo la inflación de atrás. Correcto, como si bien puede haber habido una mejora en alguna cosa, la recomposición salarial no llegó a este top, a este límite, a esta línea. Claro, este es el punto. Por eso cuando sale a reclamar la gente, cualquier gobierno que hubiera estado le hubiera estado planteando, me parece, exactamente lo mismo. No es que es exactamente lo mismo. ¿No? Lo hubiera estado planteando así, hubiera estado quien sea, sea del palo, no sea del palo, lo hubiera estado planteando porque no llega ahí. Y no va a llegar la recuperación, lamentablemente. No va a llegar. Yo miro con, no sé ustedes, pero entiendo que sí. Con una incertidumbre fenomenal esto de la elección del 26 a nivel país. Con estas cuestiones que ayer escuchaba del presidente, atado a una situación de otro país, es complicado y es riesgoso. Sí, lo digo con preocupación. Ya no parándome pero lo digo con preocupación porque está todo. Mirá, hasta hace 3 meses el presidente se jactaba de que ya estaba eligiéndose en el 2027, más o menos. De golpe y porrazo está todo pendiente de un hilo. La volatilidad. Agarrado a un alfiler, el programa agarrado a un alfiler a ver qué pasa el 26. No, y además vos fijate que es muy complicado para la gente de a pie, porque dice, no, pero eso la macro, todo hasta este conflicto que tienen las potencias comerciales con China y cosas, no, pero eso de allá lejos, lo tenemos acá a 300 kilómetros. Con la represa lo tenemos, acá nomás lo tenemos, en nuestra provincia encima. Es muy complicado. Yo, a este nivel de incertidumbre que se suma a lo que pasa en el cotidiano con el vecino. Imagínate con una situación de crisis que podría devenir, ojalá que no, y
Pero no deja de preocuparme que este mensaje que se está dando, que viene de afuera también, que esto está pendiente de que si nos ayudan, o si finalmente el programa, si no tiene esa ayuda, no funcionó, es evidente. El milagro argentino no pasó nada, porque si el milagro argentino va a depender de las relaciones carnales, lo voy a decir con términos menemistas de don González, creo que hasta le ganó, del ministro González, sí. Creo que era González si no me equivoco, Sí. Es un terreno muy pantanoso. Muy pantanoso de acá para adelante. Totalmente. Pedro, venís del ámbito de la educación, profesor, después representante a los trabajadores de la educación, concejal, diputado provincial. Hoy, ¿qué mirada tenés? Y hablando de esto, ¿no? Dentro de las urgencias y las prioridades de los vecinos de la provincia de Santa Cruz, ¿preocupa la situación de la educación en nuestra provincia? ¿Dónde la ubica? Y tu mirada al respecto, porque pasaste por distintas funciones. Sí, tiene la preocupación en la inmediatez, es verdad, en el tema de la clase, de estar con los chicos en el aula, eso es del vecino, es real, la tiene porque, bueno, espera una mayor continuidad y uno espera que realmente en la paritaria se siga negociando y se busque el camino, es el único camino, ¿no es cierto? Ahora, como política, si vos me preguntás como política de Estado, te diría que nos falta un montón. No tenemos un norte a dónde apuntar y para dónde queremos ir. Días pasados tuvimos una charla muy interesante con la gente de minería que se citó justamente por el tema referido a cierre de minas, la preocupación que había del diputado de Gregores respecto a que esta cuestión de cierre de minas y la reinversión en muchas cuestiones para no solo por el tema del laburo que se perdió, sino que ha quedado en la localidad, que ¿cómo lo dejó. dejan? Claro, ¿en qué condiciones? Bueno, una charla interesante también con la gente de minería respecto a esto, ¿no es cierto? Y coincido, si el norte va a ser la minería, bueno, nosotros, nuestras escuelas tienen que estar preparadas para esto. Si el norte va a ser hidrógeno verde o el tema del cuidado del agua, nosotros tenemos que ir para ahí, no podemos tener esta disociación. Estamos teniendo disociaciones, esa es la realidad. O si el norte de la provincia va a ser, vamos a mirar el mar en serio, bueno, sumamos biologías marinas, sumamos cuestiones de técnicas que tengan que ver con eso. Eso no está. Y no va a estar porque se estaba viendo lo coyuntural, lo inmediato Tal cual. Que tampoco se soluciona. Claro, claro. Y si vos tenías una planificación de que recuperamos la democracia esta parte, no la vimos, ya está, ya pasó, ya la perdimos etapas históricas. Bueno. Vamos a volver a repetir de acá a 50 años que queremos y vamos a estar dentro de 50 años hablando exactamente de lo mismo. No, porque también las generaciones de nuestros hijos, que tuvieron a una presidenta del Consejo Provincial de Educación y un perfil kirchnerista, lo personalizo en la licenciada María Cecilia Velázquez, porque realmente siempre lo dijimos y lo digo, entiendo que el daño que le ha hecho a la educación de la provincia de Santa Cruz y a generaciones de estudiantes es innegable. Y es irrecuperable. Indudablemente. Hay dos o tres cuestiones que aquí, primero, la Ley Federal de Educación no significó un avance, más bien un retroceso. Con la EGB, recordarán en ese momento. Sí. Y el cambio del régimen académico de los chicos durante la gestión de Velázquez, principalmente por poner un nombre también, no tuvo ninguna, diríamos, implicancia favorable hacia el sistema educativo en general y a los chicos en particular, ¿no es cierto? Esto generó, hay cuestiones que a ver, sistémicamente la educación debe proponer. La responsabilidad por un lado, generar buscar la vuelta para generar esa responsabilidad de parte del alumnado también para ida y vuelta de la responsabilidad, porque es lo que va a pasar después cuando salga afuera, ¿no es cierto? Si vos no incentivás eso, más bien nuestros alumnos egresados a la hora de entrar a una empresa, a un trabajo, a una cuestión, este aprendizaje... Sí, no saben desenvolverse, que no va a estar. Claro. Porque si todo es condescendiente dentro del sistema,
indudablemente después también, es como en la casa, cuando vos hay grados de responsabilidad, de respeto, de cosas que tienes que tener un marco. Totalmente. No es todo libre albedrío y todo, tener un marco. No. Porque después esto lo padecen los chicos. En vez de ayudarlos, en vez de colaborar con ellos, lo terminás perjudicando porque Cuando le le haces genera el todo. facilismo. Exactamente, Son cosas que exactamente. nos toca como tarea. Nos Ujú. gustará, no nos gustará, pero es lo que hay que. Es lo que corresponde. Lo que corresponde si vos querés llevar hacia adelante, ¿no es cierto? Una Totalmente. formación de eso, porque cuando hablamos lo primero que surge de educación es el tema de formación. Claro. Estamos en etapa formativa. Y Como, ellos están en un aprendizaje. exactamente, como cuando vos iniciás un deporte, tenés una etapa formativa, y con cualquier cosa de nuestra vida, tenés una etapa formativa. Es la base, Después Y si- competís. y si en esa etapa formativa vos dejás liberadas muchas cosas, vos tenés que dar un encuadre. Después el alumno, el hijo, el joven asumirá una responsabilidad propia de la forma de desenvolverse. Pero vos tenés que darle un encuadre a esto. En la educación pasa exactamente lo mismo. Y es educación y es familia, que está también disociado muchas veces. Hablabas vos de este tema. Bueno, reuniones de padres, la participación, sinceramente, en las reuniones de padres no es la de las mejores, ni la óptima, ni mucho menos. Cuando se habla de la falta de participación en política, que efectivamente ahora en el tema del voto y todas estas cosas, es que en realidad el tema de la participación se está menguando en todos lados, en todos los ámbitos, está baja. Es verdad. Vos vas a una asociación, vas a un club y son 4 o 5 los que se encargan de todo. De todo. ¿Ha estado en un club usted? Sí, exactamente. Sí. Bueno, debe saber con Es muy conocimiento de causa desgastante. lo que pasa con estos temas. Y así en todos lados. Pero bueno, en educación es central. Primero porque junto con mira, siempre digo el ejemplo. Educación es central en marcar unos parámetros respecto hacia dónde queremos ir. Pero también la familia. Totalmente. 4 horas estamos en la escuela. 4 horas. Las 20 restantes estamos fuera de la escuela. Entonces, esto tiene que ir de la mano. Claro, habla de una responsabilidad por también supuesto. compartida. Sí, ¿no? exactamente. Pero el gobierno provincial, vos marcabas, ¿no? esta preocupación en general, como el gran problema de los santacruceños o la gran inquietud, el trabajo. Sea el que lo tenga por mantenerlo, sea el que lo Por tenga mejorarlo, exactamente, el que no lo tiene, obviamente, en esa búsqueda. El gobierno de Claudio Vidal, entiendo que sea, o la gestión de Claudio Vidal, lo ha marcado desde el inicio ciertos pilares. Uno de ellos es el trabajo y la producción, el fomento a la producción. Desde mi mirada, creo que se están haciendo esfuerzos y proyectos, pero que van a llevar un tiempo poder afirmarlos, poder consolidarlos, para trabajar en la producción, en lugares que estaban tal vez un poco raleados, la pesca en varios puertos de la provincia de Santa Cruz, sembrar en lugares productivos o en otros no tanto, empezar a poner esa semilla, pero la gente necesita la respuesta hoy. ¿Entendés que esa disociación en cuanto al tiempo de respuesta, ¿no? La gente lo quiere hoy y esos proyectos van a venir si se forjan y se asientan en un futuro de mediano a largo plazo? ¿Esto también juega en contra? Sí. ¿Qué mirada tenés en ese sentido? No, sí juega, porque obviamente los tiempos de los vecinos es un tiempo ya, porque por esta situación, es decir, mal bien cualquiera de los gobiernos heredan mucho de lo anterior, ¿no es cierto? Y bueno, en el medio hay un planteo, una promesa, un compromiso que justamente se presenta ante la comunidad para decir, bueno, cuando yo llegue voy a hacer esto. La gente lo toma. De hecho, lo tomó porque si no, no llegás. Lo toma y dice, bueno, vamos a un cambio, como a nivel nacional, donde quieras. Antes, después, en cualquier momento. Y obviamente que espera que el cambio sea lo más inmediato y cercano posible. Eso no se está dando por X motivos. Hubo una cuestión con el tema de petróleo muy discutida respecto a decir, bueno, váyanse, nos vamos a encargar.
Ponele que Sí. el primer Sí, con discurso YPF. con YPF y todo, después una cuestión de replanteo de esto y una renegociación con YPF. Muchachos, a ver, hay que cumplir la ley 3117, el pasivo ambiental lo tiene que remediar y acá, y está bien, porque si no íbamos a una judicialización fenomenal que vaya a saber dónde iba a terminar, ¿no es cierto? Y hay que avanzar en eso. Bueno, se llegaron... Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué empresas iban a venir? Bueno, iban a venir X, no vinieron. Vamos, toma Fomicruz. Todo esto, estos cambios y estas cuestiones, por errores propios, porque no se dio la situación, por errores, por presiones ajenas, externas, al vecino no le importa. No, claro. No es que el vecino le interesa de que esto se solucione inmediatamente. Vos decís, mirá, la licitación va a ser el 20. Ahora, el 20 va a ser la licitación. Nosotros estamos a ver si las empresas reúnen los requisitos y cómo están y todo. El vecino quiere que eso se haga y lo estén llamando y lo estén llamando ya para ir a trabajar. Esta es la realidad. Entonces choca el tiempo de cercanía que tiene el vecino con la promesa o con lo que puede llegar a venir, que posiblemente llegue y va a depender de esta historia y que YPF realmente se haga cargo, porque lo del pasivo ambiental también va a generar puestos de trabajo. Seguramente. Pero estamos en una etapa de que el gobierno le está intimando a que empiecen los trabajos con la universidad y que tengamos un parámetro exacto y cuantificado y cualificado de cuánto va a ser lo que va a remediarse, más allá de los cierres, porque son dos etapas, los cierres de pozos de abandono y después la remediación, que va a llevar más tiempo que los 5 años. Bueno, eso puede que llegue, pero es que arrancamos, está tan mal la cosa, es que el vecino, en vez de decir, bueno, vamos a tener una continuidad de la producción, lo que le dijeron es, muchacho, está despedido, pide el retiro. Y esto, diríamos, inmediatamente el reclamo es al gobierno, a la gestión del gobierno que dijo, bueno, nosotros vamos a hacernos cargo y vamos a llevar adelante. Eso efectivamente está sucediendo porque la premura del afectado directo y de la sociedad en el conjunto, porque todos sabemos que el cambio de matriz energética anunciado durante tantos años y que lo perdimos una posibilidad histórica, no llegó. No. Lo perdimos completamente, tenía con 2 presidentes y no llegó, y hoy seguimos dependiendo del petróleo, y la región, la provincia en general y la región de zona norte en particular, depende fuertemente del petróleo. Entonces todo el mundo está esperando esa reactivación, la espera inmediatamente. Las discusiones respecto a cómo se hizo el contrato, si se cumplieron las normas, eso queda para nosotros. El vecino eso le está llamando la urgencia de que quiere volver a trabajar. Y estás hablando de esto e inmediatamente no se puede dejar de pensar en represas también. Otro tema, lo mismo, exactamente lo mismo. Es un reflejo de esta urgencia que se tiene y con respecto a las posibilidades que vamos a tener o que se cumplan estos acuerdos, que se cumplan en la práctica. Es esto, ¿viste? Le han mandado un telegrama a la gente. Bueno, pero la gente sabe qué, está diciendo, che, el telegrama está bien, pero ¿cuándo? Claro, ¿viste? Que nos llamen. Claro. Igual, mirá, te doy el otro ejemplo. Hemos sacado una ley que salió por unanimidad. Esto de que decirle, no, el RIGI no salió por unanimidad, porque el RIGI tampoco, otra discusión de que el RIGI, mirá. No, el RIGI no. Bueno, pero el 90-10. Claro. Y vos decís, está bien, tenemos una ley de 90-10. Ahora, si no tenés el trabajo, el 90-10 quedó en la ley y en el papel. Porque ¿dónde insertás el 90? Si no tenés el 90% de la mano de obra nuestra, si no tenés el trabajo que realmente diga, bueno, venga acá, usted está santacruceño, 6 años acá de antigüedad, o no, pero radicado acá, eligió vivir en Santa Cruz, 6 años, ya tiene los 6 años, vaya y trabaje. Creo que más que nada ese 20% que se aumentó en requisitos, digamos, para cumplir con los desocupados del petróleo, que ingresen a la minería. Sí, pueden pasar, pero el tema es que si no la reactivás, claro, el vecino te sigue en la casa. Claro. Pero sí, hay mucho de esto. Hay mucho de esto de la premura del vecino, de decir, mirá, nos prometimos esto y todavía no pasa nada. Creo que en esta elección algo de eso veremos cómo termina la elección, pero va a ser un grado de encuesta también al gobierno respecto de cómo está. Ayer lo planteábamos con Pichón acá y lo compartíamos con nuestros oyentes. Por el planteo que tiene el gobierno provincial, no me quiero centrar tanto la mirada en ellos, pero bueno, ya que lo trajiste a colación, lo compartimos, que se está poniendo como en plebiscito la gestión
del gobierno en esta parlamentaria, en esta elección de medio tiempo. Agrego algo, pero el propio gobierno quiere eso. Ellos mismos quieren por el plebiscitarlo eslogan que utilizan, ¿no? Por cómo están pegados Vidal a Daniel Álvarez. Por eso vos vas y ves los afiches y simplemente con ver los afiches vos decís Daniel el candidato del gobernador. Claro, o sea, ellos quieren plebiscitar la gestión, claramente. Mira, creo que en cierto sentido todos los que estamos en la función pública, es una manera, y estamos participando de esta elección, es una manera de plebiscitar dónde estamos parados, si se quiere, con respecto a esto. Pero la gestión es más complicada. Pero la gestión es más complicada porque es el oficialismo, y vos sabés, sabido es que los oficialismos en este último tiempo, después del 2007, emblemático por cierto, el 2007 ha marcado una situación, ha ido modificando. Aquello que se ganaba siempre sistemáticamente, los oficialismos empezaron a perder en la intermedia. Era un llamado de atención, después trataban de recuperarse, buscaban otra estrategia, cambiaban la ley de lema y toda esta cosa, pero bueno, más allá de esta parte, diríamos, política, de cambio de leyes, etcétera, etcétera, lo que se plebiscitaba era ver cómo estaba, si tenías una evaluación respecto de ello. Sí, yo coincido con Claudio, hay una intención de demostrar esto para ver cómo estamos. ¿Con Claudio Lobos o con Claudio Vidal? Con, Claudio Lobos tiene razón y el afiche dice Claudio Vidal. Esto es así. Así que, y por otro lado, desde el otro lado, también hay una figura que también está jugando como Pablo Grasso, que también la vemos y también lo tenemos a Milei como figura de los otros candidatos. Es decir, todo el mundo está jugando algo de eso. Sí, seguro. El intendente de Río Gallegos tiene como una particularidad, digamos, una especie de vivir en campaña, ¿no? Sí, es su forma. Igual forma parte de sus maneras, puede ¿no? despegar, si no le va tan bien a los candidatos de Fuerza Patria, puede despegarse un poquito más, porque él no eligió al candidato, al candidato que encabeza, al cura Molina. ¿Sabe quién lo eligió? Pero no me quiero meter en la internet. No me quiero meter en la obra y gracia al Espíritu Santo. Puede despegarse más fácil. Claro, sí, es cierto. Pero digo, a veces verte, digamos, en soledad o en un monobloque, uno puede pensar que estás como en disparidad de fuerzas, pero en otras, como en estos contextos tan complicados, te reposiciona, sentís que te da esa independencia que muchos no tienen. Sí, porque me da la posibilidad y la libertad de decir, nosotros no somos candidatos diríamos, nosotros representamos en todo caso al Estado santacruceño, a los habitantes, y este es nuestro norte y es nuestro objetivo y lo va a hacer en adelante. No, diríamos, no estamos dependiendo de otra persona ni mucho menos, ¿no es cierto? Yo no me imagino, por ejemplo, a la gente de Libertad Avanza votando algo que choque con algún interés de la nación. Va a responder al interés de la nación, no al interés de lo que nos pasa acá. Yo la verdad que no lo imagino, lo digo respetuosamente y honestamente. No imagino esa. Y por otro lado, en este punto, encontraron en esta situación, obviamente que la falta de respuesta de los distintos sectores o la forma de elección de alguno de los candidatos del otro lado ha generado un descontento. Y no voy a negar que estamos con la camilla, porque es lo que sucede y tampoco voy a creer. Nosotros entendemos que vamos a hacer una buena elección, muy buena elección en el sentido de que entendemos que vamos a superar los votos con los cuales llegamos a la legislatura. Después a donde se llegue será voluntad de los vecinos, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que vamos a hacer esa buena elección. También entendemos que mucho de eso puede ser un voto de enojo a falta de respuesta de todos estos sectores que estamos mencionando. Es decir, creer que todos esos votos ya son de coalición cívica, dista mucho de eso. Muchas veces el acompañamiento surge de haber mantenido quizás un grado de coherencia en lugares donde otros han cambiado el rumbo, nosotros seguimos ahí. De hecho, es tu eslogan de campaña. Es nuestro eslogan de campaña, sí. Creo que es lo que más tenemos para mostrar. Sinceramente, lo digo. Bueno, para nosotros es muy significativo
tampoco podríamos andar volaseando realmente a esta altura. La gente sabe más o menos qué ha hecho uno, qué no ha hecho y dónde se ha posicionado en los distintos lugares y en lo particular he tratado de mantener una palabra. Después, como cualquier acto humano, tenemos nuestros defectos y tenemos nuestras virtudes y está todo bien. Yo no pretendo que todo el mundo esté de acuerdo con lo que uno dice, pero sí la gente sabe que uno pone la cara, dice lo que dice y lo que dice lo traslada a la acción. Y eso significa mucho para nosotros. La última de mi parte, Pedro, se nos está terminando el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte cómo estás viviendo y tu punto de vista respecto del conflicto docente. Fuiste representante de los trabajadores docentes en la provincia de Santa Cruz durante un par de mandatos. Luchaste por ellos. ¿Cómo estás viendo este reclamo? Hoy, día de paro, 3 días de paro esta semana en la provincia de Santa Cruz, ayer adhiriendo al paro nacional convocado por CETERA, hoy a OSAC y mañana continúa también la convocatoria. Bueno, esta semana obviamente tengo mi pertenencia, sigo siendo afiliado al gremio docente, pero esta semana la verdad que con todas estas cuestiones no seguí el hilo, sinceramente lo voy a decir. No seguí el hilo de cómo llegó el Congreso a esta determinación. Obviamente el Congreso es acatable en todas sus partes y yo por supuesto que respeto las decisiones. Ahora, dicho esto, también vuelvo a repetirte, abrigo la esperanza de que en la paritaria se reencuentren los caminos como se avanzó en este último tiempo y que evidentemente debe haber existido alguna cuestión que no se llegó a acuerdo y que derivó en esto. Hay que seguir insistiendo en el marco de la paritaria, es el único lugar donde se va a encontrar las soluciones. Es una situación complicada con el tema salarial que no pasa solamente por el sector docente. Salud ha tenido un reclamo, inclusive con sectores de trabajadores autoconvocados. El reclamo ahora sumariados, que me parece que tampoco es el camino ese, es la búsqueda no es el camino ese, ni la suspensión. Son recetas, vuelvo a repetir, que ya se han utilizado y que lo único que ha logrado eso es generar una olla de presión mucho más grande y que en algún momento vos podés frenar alguna cosa porque te descuentan, porque te hacen un sumario, porque te suspenden. Si lo sabrás, ¿no? Eso es temporal, es temporario, termina haciendo que empieza la ebullición y en algún momento vuelve con más fuerza. Y esto es lo que puede pasar. El gobierno debe tomar nota y debe tener una mirada respecto a lo que se hizo anteriormente y que fracasó, si quiere ir a contramano de ello. Y bueno, decididamente estas medidas no contribuyen a eso. Entonces, ojalá que se encuentre en ese mecanismo de diálogo no solo la cuestión salarial, la cuestión laboral, la cuestión pedagógica en el caso de los docentes. Hay un montón de temas que se están discutiendo ahí. El tema de los concursos, estabilidad laboral. Bueno, matrícula, cierre de cursos, todo eso infraestructura, que te voy a decir de cosas que han pasado y que hemos vivido. Cuando tenemos una coyuntura tan convulsionada, pero tan convulsionada, ni siquiera, o sea, elípticamente recién tocaste el tema salud. No hablamos de la caja de servicios sociales, estuvimos hablando de educación, producción, trabajo, pesca, en fin. Es tal vez un poco complicado centrarse en hablar de propuestas, ¿no? Cuando la realidad te cachetea. Sí, pero siempre hay propuestas porque, aunque parezcan, diríamos, una cuestión muy lejana o para hoy, al hoy y en lo cotidiano que vive el vecino, indudablemente hay cuestiones que hacen al tema de lo que va a acontecer con nuestra provincia. La redistribución de los impuestos y la coparticipación de los impuestos es central para acá. Hay que sentarse a rediscutir la coparticipación. Hay que sentarse. Nosotros estamos planteando una discusión acá hacia el interior, pero a nivel nacional es central esto. Esto del Estado, este corrimiento del Estado y hacerlo más chico o que desaparezca, según la visión de nuestro presidente, de que desaparezca, la verdad que no. En estas regiones hay una mirada muy centralista. Somos una provincia semipoblada que necesita todavía, a mi entender, regímenes de promoción. Y más en un contexto de conflictividad mundial, geopolítica, en donde las miradas
perdónenme que lo diga a los vecinos que están con esta cosa, pero la mirada en Santa Cruz o en la Patagonia no es una miradita sino más de que desinteresada, muy por el contrario, muy por el contrario. Y esto es la preocupación de estas cuestiones que se hablaron ayer, porque ¿qué te van a pedir a cambio? ¿Qué es lo que nos van a pedir a cambio? Nadie hace gratis estas cosas, y mucho menos los muchachos. Como decían nuestros padres, ¿no? Cuando la limosna es grande. Mucho menos. Entonces, la situación en la cual nos encontramos tiene que ver con nuestros recursos, tiene que ver con el tema del agua. El tema del agua es central también. Eso son cosas que vuelvo a repetir, hay que tener esa mirada más amplia. No tan de lo cotidiano, hay que correrse de eso. No digo que es importantísimo, obviamente, porque es lo que nos toca vivir, pero nos toca a nosotros la tarea de mirar un poquito más amplio y empezar a advertir de estas situaciones a los vecinos. Nosotros lo vemos ahí. Sí. Pedro, muchas gracias, muy amable, gracias por venir. Te seguimos en las redes. ¿Cómo siguen? Eso te iba a preguntar. Seguís? La última semana de campaña, ¿dónde? Bueno, ahora estamos con esta situación de la comisión de la sala, de esto que hablábamos ayer, sí, pero por lo pronto de resolverse esto, si tenemos reunión el día de hoy, y mañana estaría viajando a la localidad de Pico Truncado. Bien. El viernes va a estar nuestro presidente Maxi Ferraro, va a estar en zona norte, en Caleta Olivia. Viene a acompañarnos en esta visita a hacer un apoyo, diríamos, logístico, pero bueno, va a estar interesante. Bueno, Maxi Ferraro hoy está llevando adelante la presidencia de la Comisión Libra, que es una de las cosas con la que se empezaron todas estas cuestiones respecto a cómo eran las conductas del gobierno nacional respecto a estas situaciones, ¿no? Que bastante dolores de cabeza le ha causado y bueno, hay que hacerse responsable. En 2 minutos, porque no tenemos más que eso, porque nos están esperando telefónicamente también, ¿podemos contar qué sucedió ayer con el doctor Basanta, el pedido de juicio en la legislatura de Santa Cruz? Bueno, obviamente que voy a contar lo que se pueda. Sí, porque haciendo una sesión secreta simplemente voy a comentar de que efectivamente después del debate y de la cuestión, la resolución. La resolución es que se avanzó a la comisión investigadora. ¿Esta es la acusadora? La acusadora. Dentro de la acusadora hay una comisión investigadora que en este caso se avanzó en eso porque se obtuvo la votación para ello. Entonces ahora la comisión investigadora va a requerir los requisitos. Que básicamente en este caso en puntual del doctor Basanta está referido a una sola cosa y va a ser clave. Y el pedido de información está prácticamente no solo en los pliegos que se elevaron en su momento, sino en la propia información que tiene el Estado. Así que esto va a ser breve porque la discusión básicamente con el doctor Basanta es si reúne o no el requisito de ejercicio efectivo de la profesión de abogado. Durante 6 años. Exactamente. Este es el punto, así que no es que se va a requerir información que va a demorar, no, muy por el contrario, está prácticamente toda, diríamos, así que seguramente que en ese punto va a ser breve el tema del análisis porque tiene que ver con focalizado exclusivamente en esa acción, ¿no es cierto? Si reúne a los 6 años del ejercicio de la profesión. Sabemos que no los reunía, pero bueno eso lo va a investigar. Eso la comisión investigadora junta, emite un dictamen, lo lleva nuevamente a la comisión acusadora y allí se resuelve si pasa a la comisión a la sala juzgadora. Exactamente. En ese punto estamos hoy. Perfecto. Así que ya se han emitido los pedidos a la propia Cámara y al gobierno. Bueno, se han pedido ahí. Seguramente lo tendremos para hoy. Porque no es que sea una grandes antecedentes. No, es simplemente verificar esa documental y tomar una posición al respecto. Perfecto. Pedro Muñoz, diputado provincial, candidato a diputado nacional por ARI Coalición Cívica. Coherencia que se sostiene. Número de lista, ¿cómo quedaron? 47 en la mitad. Abre el voto y en la mitad estamos nosotros. Lo único que tiene que hacer es una tilde en la lista ahí donde estamos nosotros. Fondo verde. Verde, azul y rojo. Gracias. Y rojo. Sí. Gracias, Pedro. Muy amable. Muchas gracias. Un saludo.
Gracias por los mates, Julián. Nos conectamos por streaming a través del diario Nuevo Día y una red federal de radios que une Río Gallegos, Puerto San Julián, Perito Moreno, 28 de noviembre, Río Turbio, Gobernador Gregores y Puerto Deseado. La otra gestión. Unimos voces que conectan realidades. Bien, una gran cantidad de temas queríamos abordar con Pedro, por eso la extensión de la nota, ¿no? En principio, la actualidad en su función como diputado provincial, su mirada respecto del gobierno provincial, las propuestas de base de su campaña como diputado, que se propone como diputado nacional. Creo que fuimos relevando todas estas aristas, ¿no? Así es. Bueno, le agradecemos mucho su llegada y su participación aquí en Nuevo Día. Bueno, varias cuestiones también, porque ya nos vamos a poner en comunicación telefónica con la localidad de Puerto Santa Cruz. Las vamos a dejar esas cuestiones y nos vamos a ubicar en la capital histórica, porque se lo habíamos anticipado. Pichón había hecho la venta de esta nota con una trabajadora municipal de planta que, con algunas situaciones que debieron ser judicializadas, fue de alguna manera desafectada Totalmente. de su trabajo. Hablamos como integrante de la comuna de Puerto Santa Cruz. 14 años, planta permanente, cesanteada, en un proceso judicializado, pero se lo preguntamos a ella. Se llama Rocío Santana, nos está escuchando desde Puerto Santa Cruz, nuestra antigua capital. ¿Cómo estás, Rocío? Karina Taberne, Claudio Lobos, te saludamos. Hola, Claudio y Karina, buenos días. Buenos días, Rocío. Bien, acá estamos. En principio, gracias por atendernos y disculpas por la demora. Por las demoras. Teníamos pautada la nota unos minutos antes. Bien, contanos cuál es tu situación, cuál es la realidad. Esa es la información que nos llegó a nosotros. 14 años trabajando en el municipio de Puerto Santa Cruz, planta permanente, un proceso judicializado con la institución y de pronto, imagino, recibiste telegrama, te dejaban sin cesante, sin ningún tipo ¿Qué pasó? de procedimiento. Contanos, ¿qué pasó? Bueno, sí, así es. Esto empieza, la problemática comienza en enero, cuando yo me reintegro a mi lugar de trabajo, corto la licencia de verano, dejando unos días pendientes, me presento a la Dirección de Recursos Humanos. La directora de Recursos Humanos me dice: no perteneces más al área de legal y técnica. Todo verbalmente, nada por escrito. Le digo cuál es el motivo, me dice: ya no tenés el cargo, se te dio de baja del cargo de la dirección, que nunca me notificaron. Le digo que, bueno, que qué justificativo me daba, porque a mí nunca ellos me habían notificado, la Dirección de Recursos Humanos, nunca me había notificado la dirección legal, como que era directora de asuntos legales. Bueno, me dijo que no, que ya no pertenecía más, y que qué haría, me gustaría ir. Le dije que no estaba de acuerdo con esa decisión que se había tomado. Bueno, automáticamente yo me retiro del lugar, voy al gremio, lo hago saber. Bueno, automáticamente el gremio hace una reunión con la Dirección de Recursos Humanos y después con el intendente, el cual no se llevó un acuerdo, no quisieron. Bueno, entonces yo decido ir por lo legal, con la doctora Jessica Delgado, me comunico con ella porque, bueno, el gremio me dejó sola. Yo le exigí al gremio que por favor me dieran un abogado, porque era una situación que esto iba a ir a mayores, y así fue. Bueno, nada, comienzo a
mi abogada lo comienza a intimar para solicitar que me reintegren al lugar, ya que no había nada justificado. Vos lo que, Supuestamente hay como... perdón, Rocío, vos lo que pretendías era permanecer en el lugar en el que vos desempeñabas tus tareas habituales. Claro, porque no había nada justificado. Ok, eso por qué un me lado. estaban sacando? Y por el otro lado, ¿vos tenías un cargo, digamos, un cargo político por esa función? A mí me mejoraron el sueldo cuando el mes de enero del año pasado, cuando él asume, pero nunca me notificaron qué rol ocupaba y qué tenía que hacer. Nada. Nada por escrito, no me notificaron por escrito, no me mostraron ningún decreto, nada. Y cuando cambia tu situación, obviamente eso impacta también en tu sueldo. Claro. Entiendo. Esto fue también bien arrastrado a meses anteriores, en el mes de agosto. Ya viene Lo que no ¿qué pasa? ¿Qué antecedente hay ahí? Y el mes de agosto, todo comenzó en el mes de agosto, cuando nosotros con Franco Reynoso, mi pareja, organizamos un programa especial en la radio de él, Impacto FM. Sí. Es la radio por la que estamos saliendo ahora. Hacemos un programa especial para juntar alimentos para las familias acá de la localidad, ya que la situación está muy compleja, con otros medios radiales. Sí. Bueno, fue un éxito, pudimos conseguir los alimentos, después esos alimentos fueron entregados a diferentes familias que necesitaban. Y ustedes entienden que eso cayó mal, digamos, lo vamos a hacer sintético como para aprovechar el tiempo. Eso no fue bien. A raíz de eso ya viene un hostigamiento constante de no tener calefacción, de no quererme arreglar la calefacción del área, de cortarme el cable de internet por la mitad y tampoco decir, bueno, fue por equivocación, ya te lo vamos a arreglar. Ellos me obligaban a estar en el área en esas condiciones y yo decidí no ir a trabajar esos más de 15 días esperando que me solucionen. Está bien. A raíz de eso viene toda la problemática. Después, bueno, tuve una reunión con el intendente, la cual estuvimos una conversación y yo le dije que políticamente no lo acompañaba más, que yo no compartía varias cosas de su gestión. Le dije, haz lo que tengas que hacer, pero a mí respetame el lugar de trabajo, porque él decía que no participaba en los actos políticos, la cual yo manifesté que actos políticos si yo no tenía nada, nunca me habían notificado ninguna dirección, como él decía. Sí. Y ahora bueno, sí. Digo, los argumentos para dejarte cesante, porque ¿qué te llegó un telegrama de un día para el otro? ¿No respetaron no un proceso judicial? Esto comienza, yo decidí ir por la justicia para que me reintegren a mi lugar de trabajo. Él no quiso respetar eso. El intendente. Bueno, avanzó. Claro, avanzó los procedimientos judiciales, avanzaron, él no quiere de ninguna forma que yo me reintegre. Hay certificados, porque bueno, estoy con un tratamiento psicológico y psiquiátrico, y no se respetaron esas carpetas y tampoco el proceso judicial. Y ahora, ¿cuál es el argumento? ¿Te despiden, digamos, con causa? ¿Sin causa? Dicen, bueno, no, te despedimos, te pagamos lo que haya que pagarte. ¿Cuál es? No, ellos me despiden porque tengo faltas injustificadas. Según ellos son faltas injustificadas. Claro. Faltas injustificadas cuando hay un proceso judicial. Y yo no me estoy negando a trabajar. ¿Vos Mi abogada lo está intimando a que yo pueda ir a trabajar. Perfecto. ¿Cuándo recibiste el telegrama? El telegrama lo recibí el 10 de septiembre.
El 10 de septiembre. Hace más de... Una carta de documento donde decía que era cesante. Te informaban de cuál era tu situación laboral. Y a partir de ahí, ahora, ¿cuál es el accionar que has tenido con tu abogada? Y bueno, ahora estamos en un proceso judicial a la espera de la justicia que actúe y bueno, hay que esperar ahora. Él no respetó nada. Me llama la atención la posición del gremio o el sindicato también que te debiera defender. Y sí, la verdad que yo tampoco lo entiendo, porque cuando yo exigí que me dieran la parte legal, que me ayudaran, me dijeron que no iba a pasar nada, yo le dije que iban a por todas por mí. Y ellos no hicieron nada. Tuve que yo buscar las herramientas para poder estar cubierta legalmente. Está bien. ¿Y ahora te sentís protegida, te sentís cubierta legalmente con esta situación? Obvio, sí. La verdad que desde que contacté con la doctora Jessica Delgado, mi abogada, automáticamente sentí la confianza y súper acompañada en este proceso y bueno, ver cómo se va solucionando esto, pero evidentemente no se está solucionando porque él toma estas decisiones que no tendría que tomar. Claramente estamos hablando de un caso de persecución laboral, donde se mezcla la Así política, dejar cesante, dejar sin trabajo, arbitrariamente, ilegítimamente, sin ningún tipo de sumario administrativo, sin procedimientos administrativos. Bien, esa es la situación que estás atravesando en este momento, pero es un caso de persecución laboral, claramente. De todas maneras, me gustaría dejar sentado que si algunas de las otras partes que en este momento están en comandante en Puerto Santa Cruz y están escuchando esto y quieren darnos su versión, los esperamos, porque también tenemos preguntas para realizarles sobre el caso que nos está contando Rocío que está atravesando. No sé si hay precedentes de este tipo. Al menos nunca escuché una situación similar en un municipio donde sin un proceso administrativo correspondiente... Yo en el municipio de Río Gallegos he visto varias cosas complicadas, pero bueno, no importa. Estamos centrados aquí en Puerto Santa Cruz. Rocío, lamentamos un montón. Jessica es tu abogada, que recién ya habíamos hablado con ella por otro caso, así que seguramente también la vamos a consultar por tu situación. Bueno. Agradecemos muchísimo este contacto y bueno, vamos a seguir la evolución del mismo, ¿sí? Quedamos en contacto. Y esperamos que nos cuentes cómo se viene desenvolviendo todo. Ojalá que sea de la mejor manera. Nadie quiere perder su trabajo en este contexto tan complicado. No, la verdad que no. Espero que se solucione y bueno, a esperar. Les agradezco mucho por el lugar que me dieron. Gracias a vos por confiar en nosotros. Muchísimas gracias. Te mandamos Muchas un beso gracias. grande. Hasta luego. Hablamos con Rocío Santana, 14 años, de planta permanente en el municipio de Puerto Santa Cruz, fue dejada cesante sin ningún proceso administrativo correspondiente en un caso que estaba judicializado. Bien, no tenemos mucho más tiempo, así que no vamos a cortinear, nos vamos a empezar a despedir porque ya ha ingresado el señor Héctor Mancilla al piso de Nuevo Día con boina y todo, así que mientras tanto hacemos los comentarios internos del caso. Nosotros les agradecemos a ustedes por acompañarnos, por escribirnos y también a nuestros auspiciantes. MB Viandas Saludables en Puerto San Julián. Comer rico y sano nunca fue tan fácil. Productos frisados y envasados al vacío para tu comodidad. Frescura garantizada. Variedad para todos los gustos. Medallones de lentejas, verduras, carne y pollo.
empanadas, tartas y sándwich en diferentes sabores. Deliciosos canelones de espinaca o remolacha con sus salsas listas. Productos Intac en Puerto San Julián, en Sargento Cabral y Almirante Brown. Pedidos al 2966-578323 MB Viandas Saludables. ¿Me reiterás el número? 578323. Dáselo a Nica también, que necesita comer sano y saludable. Sí. Estaba averiguando si no es en delivery hasta Río Gallegos. Estación de servicio Ángel de Dios se dijo Sociedad Anónima en Avenida Kirchner y Perito Moreno. El combustible de todas las generaciones con la energía de Action para seguir tu camino. Y si haces una pausa, que sea en Spot, un espacio moderno, cómodo, pensado para que pases los momentos más agradables del día con una tentadora propuesta en comidas y cafetería. ¡Qué rico! Estación de servicio Ángel de Dios e Hijo, Sociedad Anónima, 70 años de vida nos impulsan todos los días. Y recuerda que si cargas 25 litros de cualquier combustible o consumís el equivalente en Spot, completas un bono que te habilita a participar en el sorteo por una Renault Cardian 0 kilómetro. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina, la esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda. Indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, búscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. La historia de Santa Cruz se hizo con esfuerzo, coraje y dignidad. Hoy nos toca a nosotros seguir escribiéndola con honestidad y coherencia. Vota Pedro Muñoz, diputado nacional, lista 47. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan. Y cuando el trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu Día de la Madre en Pampero, Avenida Kirchner 1724. Sandín Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados, desafía todas las exigencias. Con base en Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. La empresa Tax Amarga te lleva directo al aeropuerto de El Calafate. Consulta por servicios de charter. Vení, subite al cole de Tax Amarga. Damas y caballeros, el aeropuerto de Río Gallegos está cerrado, pero ustedes pueden seguir volando. Tax Amarga lo lleva desde Río Gallegos al aeropuerto de El Calafate. En Río Gallegos suben al cole todos los días en varios horarios para llegar a tiempo al aeropuerto del Calafate. También pueden solicitar el servicio de charter de Tax Amarga. Señores pasajeros, tengan ustedes buen viaje. Gracias por elegirnos. www.taxa.com.ar. Acordate de comprar el cartón. Mañana sortea el mini bingo santacruceño y también sortea el re bingo santacruceño Nica. A vos te digo, el re bingo tiene 8.100.000 pesos de pozo acumulado a la bolilla número 40 y el mini bingo tiene 6,5 millones de pozo acumulado. El telebingo, el acumulado, sortea el domingo, 5.600.000 pesos de pozo acumulado. Nos acompaña Lotería de Santa Cruz para sus productos telebingo, mini bingo, rebingo y la que más paga 80 veces a las 2 cifras, 4 sorteos diarios, la quiniela santacruceña. Y gracias a Etan por vestir a Cari también. Muchísimas gracias y gracias a ustedes, por supuesto, a Lili, que nos decía que se había congelado, pero después se veía perfecto. A Susana Ruiz, besos, Susi, nos decía buenos días, queridos. A Lili, que ya desde temprano lo acompañaba. Juli engancha la transmisión de Nuevo Día y sigue, hasta nuestros amigos de arriba el día, que ya
están acá instalados. Ana Virginia también nos mandaba su mensaje. Nacho estaba un poco enojado, dice, señor diputado, deje hacer política partidaria y póngase a trabajar para el pueblo que lo eligió. Mirá si le dice esto al diputado Pedro Muñoz, lo que le debe decir a los otros. Bueno, Marisa Correa dice... Buen día, desde Puerto San Julián, escuchando temprano desde la radio de Tito y ahora ya se pasó al Face. Así que ahí sigue enganchada en esta cruzada federal que emprendimos hace años y que seguimos ahí y que se va consolidando. Claro. Así que los invitamos. Típica de pueblo. La radio de Tito. Claro. En los antiguos, ponele, tenemos la radio teníamos la radio de Pepe Cienfuegos. En Perito Moreno tenemos la radio de Fede, la radio de Collo, la radio de los hermanos Díaz. Eso es bien de pueblo, bien de ¿viste? Pueblo, claro. En San Julián estamos en la radio de Tito, 101.5. Es como los negocios, ¿viste? Vos en Perito ponele... no vas a comprar al Mercantil, vas a comprar a donde García. Claro. O no cargas nafta en estación de servicio La Retonda, cargas nafta en lo de Sandín, en lo de Rauli, ¿viste? Claro. Así es Así es. Después, y las calles, las calles no tienen nombre, no necesitas identificar. Donde no sé cuándo. Claro, si vame a donde fulano. Claro, y ya sabés a dónde queda la casa de fulano. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo andan? Bien. Muy bien, aquí estamos. Qué de cosas, Muchas cosas. Un comentario a propósito de lo que dicen esto de la radio de fulano Mengano, Sí, ciertamente es sí, así. Una radio muy singular que conocí en los antiguos es la de, no recuerdo el nombre de pila, de Velarde. ¿Velarde el apellido? Sí, Velarde. Una radio muy popular y muy controversial. O sea, iba sin filtro con todo y la escuchaba a medio pueblo a las 12 del mediodía. Y después, así como están, que las radios son identificadas por sus dueños. De hecho, escuchaba hoy temprano, ya desde el programa de Juli, con la gente del interior comunicándose. Comentario breve nomás, pero siempre me gusta decirlo. A mí lo que me gusta mucho del interior de Santa Cruz son las radios nacionales. Sí. Hay algunos, bueno, creo que lo hablamos en otro breve pase. Sí. Claro, Gregores tiene un edificio nuevo, Perito Moreno también, pero por ejemplo, Radio Nacional Río Turbio tiene un edificio antiguo, también Radio Nacional El Calafate. Y son estudios hermosos, y que todavía conservan, por ejemplo, el de Río Turbio, no voy hace un par de años, pero la discoteca, la sala de discos, no la discoteca del boliche, sino la sala de discos. Pero una sala como el tamaño de este estudio, es decir, ponerle 4x6, llena de discos y de música antigua. Son cosas muy, muy bonitas. Qué hermoso. Bueno, los que nacimos a la radio así hace más de 20, 30 años, recordamos ese espacio, el espacio de discoteca, como creo que era uno de los favoritos para cualquiera de nosotros. No sé qué habrá pasado con esas discotecas, ¿no? Gigantes, donde bien separado por rubro, tango, folclore, rock nacional, rock internacional. Yo laburé en Nacional y todavía, cuando empecé, todavía habían discos de pasta, mira. Claro. No sé qué habrá pasado, pero bueno, tiene que ser patrimonio urbano todo eso, ¿no? Totalmente. Bueno, recién escuché tu primer comentario, Cari, fue qué de cosas. Y sí, qué de cosas. Un guante que vamos a recoger. Estaba muy atento en la entrevista que le hicieron a Pedro Muñoz hace un rato, que además de ser diputado es candidato. Bueno, ¿qué decía de la sesión, en realidad de la reunión de sala acusadora ayer por el pedido de jury de enjuiciamiento contra Basante de René Fernández? Fue muy sobrio porque son reuniones secretas, pero ayer estuve haciendo una serie de averiguaciones con gente de la Cámara de Diputados. Voy a tomar información de otro medio también, pero porque habló otro diputado. En esto de que es secreto, hablan pocos diputados. Mario Piero Boffi habló con colegas de la Opinión Austral. Así es. Y está bueno como hacer el contraste, porque, a ver, no es una sesión que uno pueda ver y que uno pueda escuchar, entonces hay que ir como armando un pequeño rompecabezas. Lo vamos a desarrollar en el programa, pero concretamente, bien lo sintetizó Pedro Muñoz, es que de los dos pedidos de jury de enjuiciamiento, uno contra René Fernández y otra contra Fernando Basanta, el que avanza
es el de Basanta. Exactamente. Vamos a detallar algunas cosas en el transcurso del programa, pero eso es lo que bien sintetizó Pedro Muñoz. Vieron que dijo que el trámite es bastante simple. La información ya prácticamente es pública y es oficial, porque el requisito... Reunir los años de antigüedad. Claro, ese es el punto que se le cuestiona para ver si está mal designado Basanta, que es lo que se viene discutiendo hace 3 años. Él se recibió de abogado siendo ministro, o sea... Claramente no le dan los años. Claro, esto de años de ejercicio del cargo. Años de ejercicio de la abogacía. Recuerdo que leí tu publicación en el Face, ese posteo al paso anticipando lo que van a abordar ahora. Claro, ayer cuando tenía esto, algo de información, algo de tipo data. 8 de la tarde, Claro. fue más o menos, hice un posteíto al paso como para contar algo. Claro. Con todo lo enredado que está el asunto, ¿no? Porque No, esto sí, ni hablar. hablar del pedido de Yuri contra Basanta y contra René Fernández se enmarca en todos los cambios que hay. Del cambio de 5 a 9 miembros del Tribunal Superior de Justicia, donde hay un enfrentamiento abierto entre el gobierno y el sector de vocales designados durante el kirchnerismo, y al mismo tiempo una fractura en la cúpula del Tribunal Superior de Justicia, que ayer nomás tuvo su último capítulo, ayer a la tarde, ¿no? Exactamente. Con René Fernández diciéndole otra vez a Mariani que no es el presidente del tribunal y que se abstenga una serie de cosas. Pero el también lunes, advirtiéndole a los trabajadores judiciales que no le hagan caso a Mariani. Claro. Lo mismo que había dicho Mariani el día anterior, pero del otro lado. claro, el lunes habían firmado una resolución los nuevos vocales ratificando a Mariani en el La figura de cargo. Mariani. Y ayer Sí, René sí, Fernández diciéndole, usted no es el presidente, incluso vamos a avisarle de esto a la Corte. Incluso a la Corte ya le Suprema. avisamos a la Corte Suprema. Y es probable que hoy Mariani salga... Claro, es otra resolución vez y contrarresolución, con su mirada. para Sí, decirlo en términos más o menos que entendamos todos. Pero bueno, en ese enriedo tratamos de explicar lo más claro posible. Es difícil porque también siempre hay que contextualizar y porque además, por ejemplo, esta nueva arista, que no es nueva porque se suma ahora o porque resurge de las cenizas, porque el Yuri a Basanta es antiguo, no es de ahora. Ahora viene como una consecuencia más de todo el proceso que se está viviendo. Claro. Y está todo en jaque. Claro, el caso de la presunta, o lo que se investiga, la inconstitucionalidad en la designación de Basanta como vocal en septiembre de 2022, eso fue judicializado rápidamente y está a instancias de la Corte Suprema de Justicia. De la Nación. En paralelo, lo que se activó esta semana en la Cámara de Diputados, esto de que avanzó ayer en la sala acusadora, en la reunión secreta, tiene que ver con una presentación que hizo el abogado Sergio Macaño el miércoles de la semana pasada, que volvió a presentar los papeles del caso Basanta, para decirlo rápido. Entró en el circuito interno de la Cámara de Diputados cuando tomó estado parlamentario en la sesión del jueves pasado, y ahí es donde se viene el nuevo capítulo. Eso como para entender por qué está de nuevo a instancias de la Cámara de Diputados el caso Basanta. Bien, nos dejaste, nos dejaste enganchados. Nosotros y a la audiencia me imagino que también. Ojalá. Con esto que es agotador. Son temas decía... muy importantes que no podemos dejar de tocar, y al mismo tiempo son agotadores. O sea, llega un momento en que uno se cansa, incluso... cuando las cosas no se resuelven, además de generar enojo y generar agobio, también generan aburrimiento. Y es lo peor que puede pasar cuando las cosas están fracturadas como están, que es el acostumbramiento. ¿Viste? El mal pero acostumbrados. Bueno, ¿viste? Llegar a esa instancia es complicado. Terrible. Tal cual. ¿Viste lo que decía Pedro cuando hablábamos de este caso? Digo, ¿cómo responde la gente? Él que anda caminando ahora a la provincia de Santa Cruz... Tiene idea, no está dentro de su, pero no está dentro de las prioridades de la justicia. Sin duda. Les interesa la justicia del día a día y sabe en rasgos generales que hay causas que nunca se investigaron vinculadas al kirchnerismo y demás, pero en estas cositas que son preocupantes, ¿no? Ya, claro, el tema es que nosotros entendemos que son fundamentales. Claro. Y que después sostienen o no muchas situaciones que se nos van dando. No nos podemos hacer después los sorprendidos, y por eso tenemos la obligación hasta moral de plantearlas, por más que a veces no sean tan interesantes. Que como ciudadanos no está bien que no nos involucremos y que lo sigamos naturalizando estas cosas. Nica. Sí, cambiando, era para cambiar de tema y dar una noticia que yo ya la sabía, pero
le deseo todo lo mejor porque lo tuve como profesor, Alfredo Fernández. Hoy dejó de ser el titular de la Escuela de Comunicación de la UMPA y pasa a ser docente de investigación. En su lugar la asumió Gaby Ramos, también. La licenciada Gabriela Ramos. Así que un beso enorme para ambos. Sabía, pero quería saludarlo al profe Alfredo Fernández. Siempre guardo los mejores recuerdos de mi paso por la UMPA, de él también, sobre todo. Adherimos absolutamente al saludo, amigo, Alfredo. Le mando un beso enorme. Sigan en esta radio, la 100.9. Sigan con Arriba del Día. Gracias, comandante. Gracias, Juli. Mañana nos enganchamos nosotros después de Buenos Días Malvinas. Aparecemos a las 8 de la mañana con la otra gestión. Fuerte abrazo. Gracias. Chau, chau. Chau. Despertá con clásicos que siguen intactos. Sol, café y rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Primavera 2025, como a vos te gusta. Maybe I don't really wanna know how your garden grows, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain? The morning rain soaks you to the bone. Maybe I just wanna fly. I wanna live, I don't wanna die. Maybe I just wanna breathe. Maybe I just don't believe. Maybe you're the same as me. We see things they'll never see. You and I, we're gonna live forever. I said maybe don't really wanna know if the garden grows, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain? Morning rain soaks you to the bone. Maybe I will never be all the things that I wanna be, but now is not the time to cry. Now's the time to find out why. I think you're the same as me. We see things they'll never see. You and I, we're gonna live forever. Really wanna know how the garden grows, 'cause I just
feel the pain. Morning rain soaks you to the bone. Maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe. Maybe I just don't believe. Maybe you're the same as me. We see things they'll never see. Now we're gonna live forever. We're gonna live forever. Gonna live forever. Gonna live forever. We're gonna live forever. Can you hear that out there? We're gonna live forever. Gonna live forever. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate ahora. Noticias al instante. Sin Milei, los empresarios se reúnen en medio de la tensión financiera y la incertidumbre preelectoral. El coloquio de ideas recibirá a más de 1000 referentes del sector privado, funcionarios y especialistas. Se desarrollará desde este miércoles y se extenderá hasta el viernes en el Sheraton de Mar del Plata. Lustó sobre el anuncio de Trump fue de una obscenidad casi pornográfica. El senador y candidato a diputado cuestionó que el auxilio económico de Estados Unidos esté supeditado a que el oficialismo gane las elecciones. Noticias al instante. Tras el acuerdo de cese el fuego, Netanyahu enfrenta una fuerte presión interna y el aislamiento internacional. Está procesado en 3 casos de corrupción. La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto en su contra por crímenes de guerra. Ciudad de Bolívar y Atlético de Rafaela van por el ascenso a la Primera Nacional. Determinó de cerrar el mapa rumbo al ascenso del Torneo Federal a 2025. Ciudad de Bolívar y Atlético de Rafaela serán los finalistas que lucharán por el primer boleto a la Primera Nacional en un partido decisivo que se jugará el domingo 19 de octubre a las 16 en el Estadio Único de San Nicolás de los Arroyos. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. ¡Arriba el día! ¡Arriba el día! Wake up. Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos. Hurt me.
hurt me before. Oh, once I have something I know won't desert me. I'm not alone. 15 de octubre de 1968, un día como hoy, Stevie Wonder lanza For Once in My Life, una de esas canciones que te levantan el ánimo aunque el día venga un poquito torcido. Una declaración de amor, una declaración de alegría y de confianza, porque por una vez en la vida todo parece estar en su lugar. Cinco años después, un día como hoy, pero de 1973, Keith Richards es declarado culpable de posesión y tráfico de cannabis en Niza. Le clavan una multa de 5.000 francos y lo dejan 2 años afuera de Francia. Los Stones habían pasado meses en Villa Nelcot grabando Exile on Main Street, una casa enorme, paredes que transpiraban música, una mansión y un disco que terminó siendo pura leyenda entre humo, vino y rock and roll. Y así abrimos este 15 de octubre, entre el alma de Stevie y el exceso de los Stones, dos maneras bastante distintas de entender lo que es vivir el ritmo de la música en la 100.9. Un minuto nos separa de las 10 de la mañana y estamos como en los últimos días, estamos al aire hace un rato ya, conversamos con nuestros colegas de la otra gestión de uno de los temas del día que tiene que ver con lo que pasa en la cúpula del Poder Judicial, con este conflicto de poderes que es súper importante de explicar y al mismo agobiante y se vuelve tedioso, seguramente para muchos aburrido, de cansancio, ¿no? De hablar siempre de lo mismo, pero sobre todo sin que las cosas se resuelvan. Ese guante lo vamos a recoger un rato más porque ya hicimos un rato de conversación con Claudio Lobos y Cari Taverne. También escuchamos a Nica Mancilla, nuestro compañero, enseguida le doy los buenos días, saludando a quien se va y a quien viene al frente de la licenciatura de la Escuela de Comunicación, en verdad, de la universidad, de nuestra universidad, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, por la cual unos cuantos de nosotros hemos pasado. También ustedes escuchaban recién a Rodri Arredondo en la apertura musical y sigo saludando al equipo. Está Sandro Díaz en la producción, quien, entre otras cosas, ha preparado hoy, ha generado las condiciones para una charla con un candidato a diputado nacional, eso es en media hora, 10:30 viene un candidato al piso. Falta una semana y media para las elecciones, muchachos. No falta nada. Así que de a poquito vamos a ir... ya tuvimos unos cuantos candidatos, pero entrevistando a algunos más. Está el señor comandante Brian Álvarez en los controles. Rodri Poloni en el streaming. Estamos en el canal de YouTube Diario Nuevo Día. Son las 10 en punto de la mañana. Buen día, Héctor Nica Mancilla. Buen día, Rodri Arredondo. ¿Cómo andan, camaradas del aire? Bien. Hiciste los deberes por mí. Eso está Saluda bien. a todos. Te faltó saludar a mi amigo el Pitbull Villanueva. Vamos ahora al staff de la redacción. Allí está Tony Villanueva. Ahí. A Berto Arnú y a Loreano, que está en red esta hora, ¿no? A Juli ya lo saludaste, así que bien.
Cumpliste, me sacaste la tarea, viste que se hace muy largo. Para facilitarte un poco. Además, Sí. una cosa. Hoy es miércoles y ya sé que a vos los miércoles te cuestan un poco. Entonces empiezo dándote este aporte al aire. Están los dos con gorro, muchachos. Y no sé si se dieron cuenta, los dos gorros son del mismo tono. El tuyo, Rodri Arredondo, es marrón. Voy a decir, soy malo para los colores. Vieron que ahora hay 2.500.000 colores. El mío es marrón. Es Sí, marrón es marrón. clásico. Porque no lo lavo hace 3 meses, por eso, pero... Y el de Nica es más o menos el mismo color. Es negro el mío, ¿no? No, es marrón. Es un marrón. Marrón chocolate, Claro, podrá ser, sí. ¿no? Por eso me salió así marrón clásico, pero Sí. es un poco chamullo. Te digo verdaderamente, te lo digo, me acabo de desayunar que es marrón. Si vos ya nos contaste al aire que sos daltónico. No, pero pensé que era negro en serio, ahora te lo digo. Claro, vos nos contaste Sí. hace un par de meses que sos. Es marrón también. Ahora digo, para tu tranquilidad, es una linda gorra. Tenés una gracias. gorra así sin marcas, esas. La verde me gusta. No, gorra Una no, verde. igual, gorra no. Goya. ¿Cómo se dice? Goya. Pero esa es una ciudad de Esa, Corrientes. no, Sí. esa es Goya. Y un famoso cuadro. Claro, Exactamente. ¿Cómo andan? así ¿Bien? se pronuncia, me parece, en alguna provincia del norte del país. No sé si puede ser Santiago del Mira, Estero. ya que estamos en este popurrí de cosas, Sí. tus regionalismos hace mucho que no salen al aire. Cuando vos gustes, sabés que tenés micrófono abierto para esas cosas. Sí. ¿Qué repercusión la causa Pinoluz? Ah, ayer. ¿Siguió por la tarde no? Sí, no, Para hasta ahora. ¿Qué pasó? Sí. Ayer fue un Estábamos excelente hablando comentario. de perro de pelea. Así cariñosamente. De Tony. De Tony me manda una foto ¿Del Pino Luz? del Pinoluz. ¿Dónde está ese Pinoluz? ¿En su casa? Debe No? ser un supermercado, el anónimo, debe ser en alguna anónima ahí, quizás donde vive él. Bueno, le contamos a los oyentes que ayer o no escucharon el programa o no escucharon ese momento del programa. A esta hora ayer La causa Pinoluz. estábamos contando que Servicios Públicos pedía que hiciéramos uso cuidadoso del agua, porque todavía faltaba que llegara el agua a muchos barrios, ¿no? Eso estábamos contando. En ese contexto dije que no había lavado el piso el fin de semana para cuidar el agua, porque estaba sacando agua de la canilla de afuera, y dije que no había usado Pinoluz. Y ahí empezó la controversia en torno a si el Pinoluz sigue o no existiendo. Ayer cerca del mediodía comprobamos que sí, fue Julia hasta un supermercado céntrico y nos trajo la prueba de vida, pero no pensé que fuera a repercutir hasta hoy. Entonces, Nica, ¿ese Pinoluz está en la casa de Tony? No, ese Pinoluz es del anónimo. Ah, también es del anónimo. Es una góndola donde está el Pinoluz. Bueno, saben que hoy hay una efeméride que tiene que ver con la higiene. Vieron que el líquido para limpiar el piso, desde ya que tiene que ver con la higiene, de todos los ámbitos, pero sobre todo de la casa, ¿no? Del hogar. Y ayer me fijé finalmente, el líquido que compré pero no goza de buen aroma, no tiene buen aroma, es Poet el que tengo en casa. Y ayer vi también que Poet tiene doble T. Es una marca, ¿no? Porque vos decís poet, poeta, en inglés. Es decir, ¿por qué se llama poet Con doble T. un líquido para... ¿Con doble T? Claro, debe ser otro idioma posiblemente, pero a mí me sonaba poet, muy parecido a nuestra palabra, en nuestro idioma. Bueno, ¿saben qué? Hablando de la higiene, hoy es el Día Mundial del Lavado de Manos. Me enteré por Juli Quirós, que lo comentó en la apertura, en el momento de las efemérides de Buenos Días Malvinas, el programa que se emite a las 7 pasaditas. Hoy es el Día Mundial del Lavado de Manos y Que el no Día es el mismo- Internacional de las Mujeres Rurales. No es el mismo que decir hizo la gran Poncio Pilato. Claro. Está el asunto este de lavarse las manos, para nosotros significa otra cosa, ¿no? Pero bueno, hoy es objetivamente... Claro, hoy es objetivamente el Día Mundial del Lavado de Manos. Voy a decirlo antes que vos, Rodri, a ver si coincidimos. Es una linda mañana la de hoy, a mí me resultó una mañana agradable viniendo para acá. 8 grados la temperatura en este momento, linda mañana en la capital de Santa Cruz, cielo nublado en este momento, 14 grados la máxima, 3 grados la mínima para hoy, 7 la térmica ahora y hay pronóstico de lluvias por la tarde, entre la 1 y las 6 de la tarde, lluvias leves, pero lluvias al fin, es lo que anuncia el Servicio Meteorológico Nacional. Hoy es un día para aprovechar, ¿por qué? Porque casi prácticamente no vamos a tener viento, vamos a tener buenas temperaturas, poco viento o nada, te diría prácticamente nada, a lo largo de todo el día, y ya mañana sí, mañana por la tarde arrancamos con ráfagas de viento cercanas a los 50 kilómetros por hora, ¿no? Mañana jueves y a la tarde con ráfagas también de 70 kilómetros por hora, pero hoy
Y mañana a la mañana, hasta mañana a la mañana, 9 de la mañana, desde hoy hasta mañana a las 9, vamos a tener un día muy lindo. Viene bastante bien el clima, ¿no? Sí. Así, balance general. Hay momentos por ahí que cae un chaparrón, o poner el domingo a la tarde estaba hermoso y se nubló tipo 6 de la tarde. Sí. Momentos de viento, decís los últimos 10 días hubo momentos de viento, pero viene bastante equilibrado para bien, ¿no? Sí, y la buena noticia también es que vamos a tener un fin de semana con muy buen clima, o sea, con muy buenas temperaturas que van a superar los 20 grados, hablamos de 22, 23 grados, sábado y domingo, con no tanto viento, con por ejemplo 30 kilómetros de ráfaga, ponele, sábado, y temperaturas de 18, 19 grados. Domingo, lo que dicen por ahora, ¿no? Porque puede cambiar esto, pero en este momento se habla de 20 y pico de grados el domingo y ráfagas de viento de 20 kilómetros por hora, o sea, nada. Vamos a tener un fin de semana a todo trapo como hace mucho tiempo no teníamos, con muy buenas temperaturas, si es que se cumple lo que por el momento indica el panorama que tengo enfrente de mis ojos. Bueno, ojalá así sea, lo indica la información meteorológica. Nuestro WhatsApp es el 51 60 51. Voy a decirlo de esta manera, pregunto a los rezagados. ¿Hay rezagados todavía en barrios de la ciudad, provincia, que todavía no tiene agua? Ayer escuchaba un móvil de Juli Quirós haciendo cobertura en la calle, con dos funcionarios de servicios públicos que son quienes en el comunicado de prensa que decía que el agua venía turbia, venía muy sucia, con muchos residuos, eso generó toda una serie de cuestiones, lo estoy diciendo muy coloquialmente, pero que Piat, ¿lo digo bien? Tenés cerrado el micrófono. Sí, correcto. Piat. Bien, bueno, él es uno de los funcionarios que estuvo acá en la radio contándonos el lío que es. También vuelvo a los términos sencillos, el lío que es limpiar el acueducto Río. Así que desarrollaron en la madrugada del viernes, si no me equivoco, esos trabajos y quedó, digamos, funcional. La cuestión es que el río Gallegos baja desde la montaña, viene desde Río Turbio, más o menos. Penitente se llama desde donde conecta el río Gallegos. Exactamente. Y por la fuerte lluvia y precipitaciones que hubo en Turbio, hizo que aumentara el caudal del río y que esto trajera sedimento. Eso hace que el agua, digamos que el proceso de potabilización sea un poco más arduo, digamos, que conlleve un poco más de tiempo, pero que, digamos, ya estaba casi normalizado. Y hay que destacar, porque también tengo amigos que trabajan ahí, que la labor es 24/7 en el caso de la planta de agua, porque todos los turnos, que son de 6 horas si no me equivoco, utilización como el circuito, y ellos de alguna manera tratan de garantizar el suministro, o garantizan el suministro. Y bueno, también la aclaración vale que había gente que decía que hace más de 2 semanas que no tenía agua, que esto es importante, se va a quedar esa ducha de 2 horas, porque el que está más lejos de la toma o de la planta de agua, va a ser el primero que sufra la baja en el suministro. Así que se supone que tiene... Nuestro medio, ustedes lo ven, de hecho todavía está subido allí, queda subido el video en nuestra fanpage de El Diario Nuevo Día. Las explicaciones de Javier Piat. Saben que acá tengo una sensación y quisiera compartirla. Nica, recuerdo que cuando no hablo de es algo que nunca se detiene y cuando viene jodido hay que muchos años y te dicen, mira todo lo sofisticado que es. Hay uno con prejos familiares a Hugo, te permite de mínimo entender. Sí, quizás lo que te enoje o que sota, la baja el auto, la moto, el triciclo de tu nieto, que no te importa nada, ¿viste? Claro, rezagados. Madrugada. Sí. Vamos todavía. Media cuadra del colegio Fátima. Pleno barrio Fátima. Pegado a Fátima. Claro, porque sí, la verdad el colegio ocupa casi toda la cuadra, en verdad. Sí, te ocupa todo el agua. ¿Qué significa, además, qué significa ese más o menos, Brian, que me hacías desde allá? ¿No tenés tanta agua que es falta de presión? Mirá, sí, y vos esa igual, sin problemas. Sí. Esa es la otra, es falta de presión igual. Claro. Igual, de veces anteriores que han estado acá la gente de servicios públicos ha dicho, la ciudad creció mucho y ya la planta ha quedado prácticamente está agotado su caudal de procesamiento, ¿no? Claro. Sí, que se necesitaba en su momento, recuerdo que era financiamiento internacional, cosa que nunca se... La planta Aires Argentinos, Chimenay, que no pertenecen a la red o no se abastecen de la red y del agua que sale de la planta potabilizadora de Avenida Parque Industrial. Ellos
esos pozos, y por eso las recorridas, ¿no? Van, ven la dosificación de los químicos, del agua, la situación de la turbiedad de la misma, pero en esos casos hay que decir que de hecho cuando se cortó el agua el otro día, cuando avisaron que no iba a haber o que iba a disminuir el caudal, había 3 puntos que son justamente esos, donde la gente podía ir en caso de que le faltara. Entonces por ahí hay que también reconfigurar ese pensamiento, que es cierto que hay parte de la ciudad que sufre, que está más cercana, creo que están, me va a corregir Javi si está escuchando, en la calle La Paz, pero después esos barrios tienen sus propios, apelaron a las napas, no se abastecen de la red. Claro, el acueducto de cabecera. Bueno, está buena esa observación, que tiene que ver además con el amplio crecimiento de la ciudad de Río Gallegos. Queridos oyentes, son las 10:15 de la mañana. Quieran participar en el día de la fecha. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need. Porque viejos son los trapos nada más, ¿eh? Nosotros no somos viejos, viejos son los... La que rebobinaba exactamente, que no eran las luces sofisticadas de hoy, la que... Eso